querido porque es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo en muchos sentidos. Es una persona joven, pero con mucha experiencia, deportista de élite, de alto rendimiento, en 20 años en natación, 7 años en el equipo nacional de España, y además un gran escritor que comparte un tema que es muy interesante para todos en la actualidad, que es el crecimiento personal y salir adelante en medio de un mundo que está ahora mismo un poco convulsionado y que está en proceso de transformación. Para mí es un honor contar con Laín. Le estoy muy agradecido por haber escogido a la Caja de Pandora y querer compartir conmigo este espacio. Y nada, Laín, pues darte la bienvenida. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Tote, buenas noches. Bueno, y a todos los que estéis viendo el vídeo, estoy pues súper agradecido de tener la oportunidad de poder compartir, ¿no?, mi experiencia y mi historia con todas las personas que estén viendo este vídeo y poder charlar un ratito contigo, que para mí tenía muchas ganas de hacerlo, así que te agradezco mucho la oportunidad. Gracias a ti, Laín. La verdad es un honor y bueno, el tema que tenemos para hoy es un tema muy bonito, es un tema que me toca cerca porque eh, aprender a escuchar la voz de nuestra propia alma es algo muy importante. Voy a leer un poco la introducción que hemos preparado. Dice, todos nuestros problemas en la vida surgieron cuando dejamos de escuchar nuestra propia voz para escuchar las voces ajenas. Nadie más conoce tu camino. La voz de tu alma es la voz de tu propósito y en él se esconden los secretos de una vida abundante en todos los sentidos. Laín, me lleva enseguida a esta magia que llamamos la intuición, ¿no? Esa intuición que tenemos todos y que un poquito nos olvidamos de ella. A veces hacemos cosas, no nos dejamos llevar por la intuición y después decimos, caramba, si me hubiera escuchado a mí mismo, no estuviera viviendo esta situación. Cuéntanos un poco, has tenido un éxito tremendo con este libro que tenemos publicado, La voz de tu alma. Tenemos todos los datos de tu web y todas las personas que quieran ponerse en contacto contigo. Y pues nada, quisiera que comentaras cómo empezó todo esta historia de tu libro, cuándo empezaste a escribir, cómo fue ese proceso. Bueno, pues básicamente mi proceso y todo lo que estoy enseñando ahora, o sea, mis mayores bendiciones vinieron de mis mayores maldiciones. Es decir, una de las grandes paradojas que tenemos en la vida es que todo aquello que tratamos de evitar es exactamente aquello que contiene la llave de todo aquello que queremos lograr o de todo aquello que queremos conseguir. Pero al evitarlo, también matamos nuestras bendiciones. Y uno de los mayores aprendizajes que yo tuve en mi vida fue cómo aprender en esos inviernos de la vida, cuando tú quieres algo y la vida parece que no te lo está dando, cómo darle un significado diferente y tomar acciones diferentes hacen que se abran nuevas puertas de bendición en tu vida también. Y en mi caso, y después de ver y estudiar a las personas más exitosas del mundo, pero también a las más desafiadas, me di cuenta de que todas las personas exitosas, y el éxito es muy subjetivo, tienes que definir qué es, pero para mí el éxito es ser quien has venido a ser y experimentar la máxima abundancia en aquello que has venido a ser en todas las áreas importantes de nuestras vidas, áreas de relaciones, áreas económicas, áreas de salud, energía, vitalidad. Y cuando tú haces esto es cuando estás en tu propósito y cuando verdaderamente eres quien has venido a ser. Y la única manera de ser feliz y tener éxito es siendo tú mismo. Hay muchas personas ahí tratando de cambiarte a ti mismo. El secreto de la vida no se trata muchas veces de cambiarte. Se trata de convertirte en ti mismo, en la persona que deberías haber sido siempre y que en algún punto del camino, y a veces muy pronto en la vida, nos desviamos para tratar de encajar en un molde ajeno que la sociedad ha creado o que nuestras familias o que nuestros amigos. Y toda mi vida en un momento dado también se desvió, pero gracias a esos desafíos logré encontrarme.
Y esos desafíos marcaron un punto de inflexión en mi vida y han hecho que en mi vida se abran puertas de bendiciones, puertas de abundancia y que haya podido compartir todo esto con el resto de personas. Y de ahí nació La Voz de tu Alma. Y ahora voy a explicar un poco qué es La Voz de tu Alma y cómo llegué yo a ella. Cuando yo tenía 6 años, mis padres decidieron que tenía que ser nadador, así que me pusieron a nadar. Y fui deportista, empecé a nadar a los 6 años y nadaba muchísimo, no tenía mucho éxito, pero a base de esfuerzo, de entrenar muchísimo, empecé a ganar, así que ganaba medallas en campeonatos de mi comunidad, luego me iba a campeonatos de España y estaba también en el podium de campeonato de España. Y cuando tienes mucho éxito, todo el mundo quiere estar alrededor. A los 11 años ya me despertaba a las 5:30 de la mañana para entrenar a las 6 de la mañana, entrenaba a las 6 de la mañana, salía del colegio al mediodía, volvía otra vez a entrenar al gimnasio, volvía al colegio por la tarde y después de salir del colegio por la tarde iba otra vez a entrenar. Así que era una vida muy deportista, era un tío muy energético, con mucha energía y vitalidad. Además ganaba medallas, tenía éxito dentro del deporte y todo el mundo quería estar a mi alrededor. Cuando las cosas te van bien, hay mucha gente que se te pega, quiere también disfrutar de ese éxito, pero cuando las cosas empiezan a ir mal, y el universo es como las estaciones, pasamos por una primavera en la que recogemos los frutos, un verano en que los disfrutamos, un otoño, y luego llega el invierno en nuestras vidas y el universo cíclico. Y de ganarlo todo, tener muchos amigos, ser una persona súper exitosa, a de repente con 14 o 15 años, empecé a entrar en el invierno de mi vida. Y de ser una persona que entrenaba entre 12 y 15 kilómetros diarios, de lunes a sábado y a veces los domingos también competía, me empecé a encontrar súper cansado, no entendía lo que me pasaba, llegaba a casa todos los días y estaba con fiebre, hecho polvo, no podía terminar los entrenamientos, realmente me sentía muy mal, peor que nunca, y no entendía qué me pasaba. Así que me fui después de 4 o 5 días de aguantar esa situación, cuando ya me había dolido lo suficiente, me fui al médico con mis padres, me fui a uno de los negocios que tenían mis padres, nos fuimos de urgencias a la Seguridad Social aquí en España y me estuvieron haciendo pruebas como 4 o 5 horas y después de 4 o 5 horas de marearme haciendo un montón de pruebas, entró el médico en la sala donde yo estaba y me dijo, Laín, lo que tú tienes es síndrome de fatiga crónica y fibromialgia. Son enfermedades degenerativas, autoinmunes, así que eres tú contra ti mismo y vas a ir degenerando cada vez más. Esto me lo diagnosticaron con 14 o 15 años, tengo ahora 33 años. Así que imagínate, según esa etiqueta que me plantaron esos médicos, la persona que iba a ser yo ahora, una persona totalmente alejada de quien realmente estoy siendo y de quién he venido a ser. Pero en ese momento me etiquetaron de esa manera, me dijeron, no puedes volver a competir nunca más, tienes que tener reposo absoluto, tienes el hígado muy inflamado, así que tienes que irte a casa. Y me tiré 6 meses en cama, perdí el curso escolar. La primera semana me llamaron todos mis amigos, después de un mes dejaron de llamar. Y cuando había perdido todo, la natación, además no tenía esperanza en el futuro ya, había perdido el curso escolar y había perdido mis amigos y cogí depresión con 14 o 15 años. Y después de estar varios meses en depresión, llegó un momento en que me empecé a cuestionar lo único que nadie se tiene que cuestionar jamás, que es la propia vida. Y en ese momento mi mente me convenció de que el juego se había acabado, no tenía esperanza en el futuro y tenía todo preparado ya. Y para desaparecer. Y justo en el momento en que estaba a punto de cometer una locura, fue cuando conecté con esa intuición, ese olfato que le llamaban mis mentores multimillonarios, y lo que yo llamé la voz de tu alma. Y esa voz de mi alma, contrariamente a la voz de mi cabeza y a la voz de los expertos que me decían, Laín, se acabó, no tienes esperanza, no puedes volver a competir, esa voz de mi alma me decía otra cosa totalmente distinta. Era un susurro, hablaba más bajito, pero era muy clara. Y me decía, Laín, no lo hagas. Hay algo mejor para ti. Y sobre todo, una de las cosas que me dijo también esa voz del alma es, Laín, yo quería acabar con todo porque quería acabar con mi dolor. Lo estaba pasando muy mal. Se me había venido el mundo abajo y no tenía esperanza. Y quería acabar con mi dolor. Pero la voz de mi alma me dijo, Laín, tú no vas a acabar con el dolor. Vas a acabar con tu dolor. Pero cuando tú te vayas, ese dolor lo vas a traspasar a las personas que se queden. Y en ese momento tomé la decisión más grande de mi vida. Tomé una de esas decisiones que desvían la trayectoria de tu vida. Y quizás estabas condenado a ir a un lugar por la opinión de los expertos, por tu situación actual y por lo que te decían las voces en tu cabeza. Pero al escuchar la voz adecuada, desvías la trayectoria. Y a lo mejor al principio no es muy evidente,
pero con el tiempo vas a parar a lugares totalmente distintos. Y en ese momento de inflexión, cuando conecté con esa voz del alma, conecté con mi yo interior, conecté con la esencia de quien yo había venido a ser, la voz de mi alma me dijo, Laín, no lo hagas, y tomé la decisión de que nadie me iba a etiquetar jamás, ni siquiera un médico, nadie. Y que a partir de entonces la única persona que se iba a etiquetar era yo a mí mismo, que yo iba a decidir sobre mi vida y que por muy mal que estuvieran las circunstancias, que tenía libre albedrío, que podía elegir y que lo único que tenía que hacer era tomar mejores decisiones y sobre todo no perder de vista mis sueños, independientemente de lo que estuviera pasando alrededor. Así que salí de la habitación y le dije a mis padres, papá y mamá, tengo el sueño de ser campeón de España, necesito que me apoyéis, y me apoyaron. Me fui a todos mis amigos y les dije, los filtré, porque tienes que plantar tu semilla en tierra fértil, si no, no puedes prosperar. Y les dije, el primero que me hable de esa enfermedad se va fuera de mi vida y estoy hablando muy en serio. Ya me he tirado 6 meses sin vosotros, sé que puedo vivir sin vosotros, así que ahora solo quiero personas que me apoyen en mi propósito. Y si alguien me va a hablar de enfermedad, está fuera de mi vida. Me fui a mi entrenador y le dije, cuando me vio entrar ya me dijo, Laín, lo siento mucho que me han dicho que no puedes volver a nadar. Y yo le dije que no puedo, si no puedo me meto igual. Tengo el sueño de ser campeón de España y dime si me vas a apoyar, porque voy a hacer esto contigo o sin ti. Y en esa decisión firme en el que eliminas el resto de posibilidades, me comprometí con ser campeón de España y empecé a entrenar. Cuando tú tomas una decisión que es diferente a las circunstancias que estás viviendo, aparecen las resistencias. Y las resistencias externas son en realidad un reflejo de las resistencias internas. Es decir, tu propia mente, que solo tiene un mecanismo, que es la supervivencia, y es lo único que quiere para ti, es la misma que te está saboteando. Así que cuando empiezas algo diferente, aparecen las resistencias. Pero si conoces la verdad y la verdad nos hace libres, te darás cuenta de que detrás de las resistencias, el precio que tienes que pagar, porque detrás de la resistencia está la bendición y que los muros son pruebas de fe y que por eso muy pocas personas viven una vida abundante, extraordinaria, una vida con propósito, porque cuando aparecen esas resistencias se convencen de que no es un momento, de que tienen que esperar o de que nunca lo lograrán o de que tienen que postergarlo y matan todas sus bendiciones. Pero si sigues adelante con fe, y esa es la fe de la que hablaba Jesucristo, la convicción de lo que no se ve, es que todo alrededor parece que se está cayendo, pero tú sigues mirando el sueño y sigues para adelante a pesar de lo que estás viendo y solo creas esa visión. Eso es lo que hacen los visionarios, mirar con ojos de la fe. Sigues para adelante y se abren puertas de bendición. Y lo que pasó es que empecé a entrenar y mis resistencias aumentaron. La enfermedad brotó con más fuerza, los comentarios de mis amigos, que algunos se burlaron, me decían, pobrecito, no va a llegar a nada, se está esforzando para nada. La opinión de mi entrenador que me decía, Laín, ¿estás seguro? Nosotros te vamos a apoyar aunque no nades, vamos a poder seguir quedando, pero de verdad es que te vas a matar. O la opinión de mi cabeza que me decía, ¿y para qué quieres todo eso? ¿Para qué quieres quedar una medalla? No vale para nada una medalla, luego las tienes en el cajón. Y tenía razón, pero no es la medalla, es en quién tú te conviertes cuando superas ese desafío. En la vida te pueden quitar todo, pero nunca te podrán quitar en quién te has convertido al superar todo eso. Y podrás volver a reconstruir una y otra vez tu imperio, porque fuiste tú quien lo creaste cuando superaste todo eso y te volviste una persona superior. Así que lo que pasó es que después empecé a entrenar y cada vez era más difícil, pero llegó un momento en que se dio la vuelta a la situación y empecé a encontrarme cada vez mejor. Y 1 año y medio después me planté en el Campeonato de España. Solo 1 año y medio después, que fue largo, pero valió la alegría. 1 año y medio después me planté en el Campeonato de España de verano, nadé la final de los 50 metros libres, 50 metros crawl, y fui campeón de España en 50 metros libres. En la prueba más rápida de velocidad, donde se presenta todo el mundo, fui campeón de España en la prueba reina. Y 2 días después, fui campeón de España en 50 metros mariposa. Allí hice la marca mínima que pedía la Federación Española para ir al Campeonato de Europa. Y me fui al Campeonato de Europa y fui finalista en el Campeonato de Europa, entre los 8 mejores de toda Europa. Y después de todo eso, he sido varias veces campeón de España, varias veces finalista en campeonatos de Europa, he tenido récords de España por equipos que todavía conservo, he viajado por todo el mundo con los mejores deportistas de mi país y compitiendo con los mejores deportistas del mundo. Y todo eso fue porque en un momento dado, mi mayor desesperación, cuando tomé una decisión diferente, aprendiendo a escuchar la voz adecuada, la voz de mi alma, y no las voces ajenas o las voces de mi cabeza condicionada, fue cuando tomé esa decisión.
me desvié del camino y abrí nuevas puertas de bendición en mi vida. Y en ese momento fue cuando creé toda la abundancia. Y después, analizándolo con el tiempo, me di cuenta de que yo tenía el sueño de ser campeón de España, tenía el sueño de ser internacional, tenía el sueño de viajar con los mejores deportistas del mundo. Pero si no me hubiera pasado mi enfermedad, nunca hubiera sacado los recursos que tenía que sacar para poder lograrlo, porque en mi mente siempre lo postergaba y siempre me creía que tenía tiempo, y esa es la doble trampa que tenemos. Por lo tanto, la mayor lección que aprendí en ese momento es que detrás del desafío está la bendición, detrás de la resistencia está la bendición, y que las masas históricamente se equivocan. Cuando la mayoría de las personas creen que el desafío es una maldición, la gente de éxito, los visionarios, conocen la verdad y le dan un significado diferente y saben que detrás de ese desafío viene la oportunidad para convertirte en tu mejor versión de todos los tiempos. Y esto no solamente me ocurrió en el deporte. Cuando después quise compartir todo lo que había aprendido con el mundo, empecé a soñar con la voz de tu alma. Empecé a soñar con el título, con el libro y enseñar a las personas cómo nuestra vida es creada de dentro hacia afuera, cómo son unos principios del medio interno que están creando y están reflejando todo esto en el exterior. Lo mismo que decía Jesucristo de que todos mis tesoros no son de este reino, son del otro reino, del reino cuántico metafísico. Lo mismo que decía Buda 4000 años antes, que decía que somos el resultado de nuestros pensamientos. Lo mismo que decía Platón, el filósofo, 400 años antes de Cristo. Y decía que el mundo se dividía en dos, el mundo de las ideas o el mundo inteligible y el mundo material y el mundo legible. Y que el mundo material era una extensión del mundo de las ideas. Dicho de otra manera, el mundo metafísico del que habla la espiritualidad o el mundo cuántico del que habla la ciencia es donde se crea todo. Y el mundo físico y material que estamos viendo y captando a través de los sentidos solamente es un reflejo, es una extensión de ese otro mundo. Y la mayoría de las personas se pelean en su vida por cambiar el reflejo sin darse cuenta que no es ahí donde se crea la realidad, sino que es en el otro mundo. Es como, dicho de otra manera, si en un proyector y en una pantalla quisiéramos cambiar la película removiendo la pantalla sin darnos cuenta de que esa pantalla solo es un reflejo creado en el proyector. Y para hacer un símil con la vida real, el proyector es la mente y la pantalla es el mundo material. Si cambias tu mente, cambias el mundo material. Y esto es lo que decía San Pablo, y somos transformados por la renovación de nuestras mentes. Así que desde ese momento empecé a leer todo lo que pude acerca de metafísica, de física cuántica, le di la atracción, me leí todas las biografías de las personas más exitosas del mundo y de las más desafiadas. En total me leí como 700 libros y me di cuenta de una cosa muy extraña, que cuanto más leía, más perdido me sentía y menos entendía que sabía. Entonces, ¿qué es lo que hice? Hice una recopilación de todo eso, cogí mi propia experiencia, y es de lo que se diferencia la voz de tu alma. Cogí mi propia experiencia, todo lo que yo había utilizado para darle la vuelta a esa situación, y todo lo que había leído, saqué la paja del trigo y puse el trigo y seleccioné toda esa información y lo puse en un libro que se llamaba La voz de tu alma, que llevaba soñando con él durante 12 años. Y nunca lo hacía porque siempre lo postergaba, porque mi mente me decía que no era el momento. Pero 12 años después toqué fondo otra vez, cuando una noche estaba yo tranquilo en mi casa y me llamó mi mejor amigo de toda la vida y me dijo, Laín, tengo que contarte algo. Y lo que me contó es que se había acostado con mi pareja de entonces. Y en ese momento toqué fondo, me puse a llorar, no entendía nada. Esa noche no dormí nada. Y durante 12 años lo estuve postergando porque no me sentía inspirado, porque empezaba a escribir y no me gustaba, porque siempre tenía alguna excusa. Pero en ese momento, con esa información, cuando toqué fondo, al día siguiente, después de no haber dormido nada en toda la noche, de estar en el peor estado de inspiración de los 12 años anteriores, en mi peor estado emocional, en mi peor estado físico, porque no había dormido nada y tenía los ojos hinchados, pero ya me había dolido lo suficiente. Así que ese día dejé de mirar al reflejo y me giré hacia mi alma. Empecé a mirar la imagen y dije, ¿qué es lo que quiero crear? Y yo tenía el sueño de compartir estos principios con todo el mundo. Así que, ¿sabes qué? Se acabó. Hasta aquí. Ni un segundo más. Dejé todo lo que estaba haciendo y me puse a escribir lo que hoy en día se llama La voz de tu alma. Cuando estaba escribiendo La voz de tu alma, mi cabeza me seguía dando un montón de información del por qué no podía escribirla. ¿Quién te crees que eres tú? Tú eres deportista, no eres escritor. ¿Qué van a pensar de ti todos los compañeros que tienes deportistas de élite? Se van a reír de ti como escribas un libro que se llama La voz de tu alma, con ese título. Tú vienes del deporte de alto rendimiento, es una locura,
y encima nombras a Jesucristo, a Buda, a toda esta gente, te van a tratar de loco, y de hecho pasó. Pero es el precio que hay que pagar, y por eso el camino del guerrero empieza con la soledad, porque para tener un nuevo futuro, tu pasado tiene que morir. Y seguí escribiendo, y cuando fui a publicarlo me encontré con el siguiente muro, que es la prueba de fe, y es que ninguna editorial me lo quería editar. Y después de pensarlo mucho, creía que era una señal del universo para no hacerlo. Y mucha gente, cuando tiene una resistencia, dice, ¿será una señal del universo que me está diciendo que todavía no es el momento? Y no es una señal del universo, es una señal de tu cabeza para seguir manteniéndote en la zona de confort. Y la primera parte del liderazgo es decirte las cosas como son. Y cuando aprendes esto, es la verdad que nos hablaba Jesucristo, y entonces nos hace libres. ¿Y qué es lo que dice? Una vez más, no dejar que nadie me etiquetara. Ninguna editorial me lo quería editar. Yo sabía que esos principios iban a transformar la vida de millones de personas porque habían transformado mi vida. Así que como nadie me lo quería editar, me lo autoedité yo. Y cuando pasas los muros, se abren puertas de bendición. Y la bendición fue que un año después solo ya se habían vendido más de 10.000 libros de La Voz de tu Alma. Y que prácticamente 4 años después, 3 años y medio, no mucho tiempo después, y ya se han vendido casi 200.000 libros de la trilogía de La Voz de tu Alma, sin ningún apoyo de ninguna editorial. Y el mensaje que quiero darles a todas las personas que estén viendo este vídeo es que cuanto más grande el sueño, más grande la resistencia, pero que si superamos la resistencia, cuanto más grande la resistencia, mayor la bendición que viene después. Tenemos que aprender a mirar con los ojos de la fe. Y el que hace de mensajero y de conector entre el mundo físico y material y el mundo metafísico o cuántico es la voz de tu alma. Y es la que te conecta con la intuición. Es la que cuando no sabes qué hacer, paras, te aquietas, como se dice en la Biblia, y aparece ese susurro, que solo aparece cuando estás tranquilo, no desde el estrés, no desde la desesperación. Y empecé a crear milagros en ese sentido. Tanto es así que no solamente creé milagros en la parte física o de relaciones, sino que también creé milagros en la parte económica. Y en el año 2010 estaba pasando por una situación difícil económica porque venía arrastrada de generación en generación de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos, de mis tatarabuelos, hasta la 4ª generación de creencias que heredamos, que se dice en la Biblia. Y ahora también se dice en terapias como la biodescodificación, los árboles familiares y todo esto. Hasta la 4ª generación. Las creencias de tus padres las heredas tú, esas creencias que estaban proyectando un mundo en el mundo material, las heredas tú y proyectas el mismo mundo. Y en mi familia siempre habíamos tenido problemas económicos y en el año 2010 estaba yo pasando también por problemas económicos, no porque no tuviera la potencialidad de tener muchísima abundancia económica, sino porque tenía unas creencias heredadas y aprendidas de mi familia, de mi entorno, de mis padres, de mis profesores, de mis amigos, porque me había juntado con gente con la misma vibración, porque vibraciones similares vibran juntas. Y estaba en el año 2010, estaba en una universidad privada viviendo y dependía de una beca deportiva y de repente mi club me llamó y me dijo, si estás fuera de Barcelona viviendo, te quitamos la beca deportiva. Y estaba en mitad del curso universitario con una beca que tenía que pagar 2.300 euros al mes y me quitaron la beca. Y de repente me quedé a cero. Tú sabes que las desgracias por vibración nunca vienen solas, así que me llegó una multa de cuando tenía 23 años de 5.000 euros. Tenía que pagar unas letras de la universidad que no me estaban pasando, que costaban 3.303 euros. Se sumaron una serie de cosas que de repente mi mundo se volvió a desmoronar. Como no tenía nada de esperanza, pero no quería renunciar al sueño de seguir ahí, empecé a mirar hacia los lados buscando una oportunidad. Y en ese momento tenía 125 euros ahorrados para comprarme una nevera para tener en la residencia de la universidad, que había tardado más de 6 meses en ahorrarlos. Pero como se me había desmoronado todo mi mundo, invertí ese dinero en un curso acerca de la ley de la atracción y de cómo aplicar esos principios. Y como había invertido 60 euros, la mitad de lo que tenía ahorrado en ese curso, y no me quedaba más remedio y había hecho un gran esfuerzo y había pagado el precio, en lugar de hacer lo que hacemos normalmente, que es leemos un libro y nos entretenemos, pero no lo aplicamos, o compramos un curso y no lo aplicamos, como me había costado algo muy elevado para mí en ese momento, lo apliqué. Y el resultado de aplicar todo eso fue que me perdonaron la multa, bueno, mi abogado recurrió y nos absolvieron, cosa que en su mente era imposible, pero de alguna manera lo atraje.
Me fui a hablar con el director de la residencia y me dijo, debes 3.303 euros con 57 céntimos. Esa misma noche, haciendo todo el proceso de atracción, me llegó un mensaje al correo electrónico. Y al día siguiente lo vi y era una beca de movilidad del Estado de 3.303 euros. Toda esta historia está explicada en mi canal de YouTube, en Laín García Calvo, cómo atraer el dinero. Pueden buscar toda la historia, pero voy a resumirla para que vean que estos principios funcionan también con el dinero. Después de que me pasara todo esto, cada vez estaba más animado, más animado, más animado y estaba creando una vibración de abundancia, estaba trayendo oportunidades y de repente la misma persona que me había vendido el curso de atracción me ofrecía un curso de una mujer que se llamaba Helen Hatzel, que ganaba todos los concursos a los que se presentaba en la década de los años 60, 70, 50. Y decidí invertir el resto de los 60 euros que me quedaba en ese curso. Y seleccioné un concurso. Seleccionó un concurso en la televisión de España, en Telecinco, en un programa. Estaban sorteando 1 millón de euros repartidos en premios de 5.000, 10.000, 15.000 euros por los 20 años de historia de ese canal. Así que seleccioné ese concurso y empecé a utilizar los principios de la Helen Hatzel más todo lo que había aprendido de la ley de atracción. Y el resultado de todo eso es que 5 días después de haber empezado con ese concurso, me llamaron del concurso de televisión y me tocaron 15.000 euros. Y después de todo el proceso, de cero, cuando me llamó mi entrenador del club y me dijo, te quitamos la beca porque no estás entrenando aquí, a 3 meses después, atraje cerca de 30.000 euros. Concursos de televisión, becas, me absorbieron de los 5.000 euros. Pasaron una serie de sincronicidades, de serendipias, de causalidades, que es lo que dicen muchas personas, pero que todo es vibración. Y cuando estás en la vibración adecuada, atraes las cosas adecuadas. Pero la primera cosa que tenemos que hacer para poder cambiar nuestra vida es dejar de mirar el reflejo que estamos creando en el mundo material y girarnos hacia la imagen, hacia el mundo físico o cuántico y girarnos hacia nuestra alma y hacer de conectores con ese mundo. Así que lo que quiero más o menos enseñar a las personas, la idea general de todo esto es que detrás del desafío está la bendición y que si realmente queremos cambiar las cosas, como decía Jesús, según tu fe te es dado, que es la convicción de lo que no se ve. Tenemos que volvernos unos visionarios y cuando aprendes a escuchar la voz de tu alma, empiezas a crear milagros en tu vida, te conectas con tu propósito de vida y se abren nuevas puertas de bendición, sea la área que sea que quieras mejorar. Y quiero contarles a las personas que todos estos principios que están explicados en la trilogía La voz de tu alma son aplicables a cualquier persona, en cualquier situación, en cualquier país que estén, porque yo no soy una persona especial. Todos lo somos al mismo tiempo, pero también todos somos normales, nos parecemos mucho como seres humanos y todos tenemos el mismo poder de crear la vida que queremos. Así que no me considero ni más inteligente, ni más especial, ni más bendecido, solo sí sé algo. Aprendí la verdad y como decía Jesús, la verdad nos hace libres. Y la verdad es que tú puedes crear la vida que quieres. Y que cuando despiertas del sueño y del trance hipnótico en el que estamos sumergidos, empiezas a crear la realidad a tu manera y te vuelves mucho más auténtico. Y la única manera de tener abundancia en nuestras vidas es a través del propósito, es a través de quien tú eres y de quien tú has venido a ser, compartiendo esas bendiciones con el mundo y haciendo de todo eso tu profesión, cuando has superado tus desafíos y luego puedes ayudar a otros a superar los suyos también. Así que Tote, esta es mi historia, esto es el motivo por el cual escuché la voz de mi alma y cómo la voz de mi alma transformó mi vida y no solamente me dio más abundancia en el plano de las relaciones, cambié todas mis amistades, ya no tengo gente negativa alrededor, sino que tengo gente positiva que cuando quiero cambiar las cosas, quiero hacer algo diferente, me impulsan a ser la persona que he venido a ser. He cambiado también mi relación conmigo mismo y con mi cuerpo físico. Ahora tengo una energía y una vitalidad que la gente no me sigue. Hago muchísimas cosas y la gente se pregunta, ¿cómo puedes hacer tantas cosas? Quiero recordarle a las personas que hace 15 años estaba diagnosticado de síndrome de fatiga crónica y fibromialgia. Y que si cuando alguien en la sociedad te etiqueta, y a todos nos han etiquetado, si nos han dicho que no podemos lograr algo, siempre nos han dicho que no somos lo suficiente, que no es nuestro momento, que no estamos lo suficientemente preparados, olvida todo eso. La única etiqueta es la que tú te tienes que poner a ti. Y si tú crees que estás preparado y tienes un sueño, aunque los demás se rían de ti, aunque nadie crea en ti, tienes que ir a por ello. Tienes que aumentar esa confianza en ti y saber
que no importan los desafíos que tendrás, vuélvete imparable y haz que las cosas pasen. Y esa es mi historia de vida y eso es lo que trato de enseñar a las personas. Y ya muchas, miles y miles y miles de personas a través de los libros, a través de los eventos o a través de las mentorías privadas están transformando su vida. Porque los principios que enseño no es algo que haya leído y que me haya quedado en la parte intelectual. Es algo que cogí, aprendí, apliqué en mi vida y lo que funcionaba es lo que ahora estoy enseñando a las personas. Pues es un placer escucharte y me encanta tu historia, me encanta cómo has, digamos, cambiado la visión y cómo lo compartes, ¿no? Porque yo creo que esta charla, este vídeo le va a servir a muchas personas, incluyéndome a mí mismo, porque todos estamos siempre, como tú dices, llegan los inviernos y los inviernos nunca dejan de faltar. Son procesos que creo que por la experiencia propia y por la misma que tú compartes, nos ayudan a cambiar ciertos parámetros, un cierto paradigma y ir avanzando poco a poco, ¿no? Me encanta toda tu explicación, me encanta también que hayas tomado de diferentes maestros, de diferentes épocas, mensajes iniciáticos claves que tienen un gran conocimiento hermético, pero que aplicados en la práctica, digamos, en la vida real, el hecho de la creación, de lo que es la fe, lo que es el propósito, a través de cómo se consigue la abundancia a través de un buen propósito. Y bueno, hay ciertas cosas que he tomado nota de lo que has conversado y me gustaría volverlos a ampliarlo un poquito, ¿no? Si te parece. Sí, muy bien, sí. Yo, una de las cosas que quiero compartir también es que Dios creó el mundo y ahora nosotros tenemos que crear nuestro mundo, porque estamos hechos a su imagen y semejanza. Y si no te gusta la palabra Dios, puedes utilizar otra. Puedes utilizar la palabra universo, energía, yo superior, tu yo cuántico, da igual la etiqueta que le pongas. Pero esa energía superior que creó todo para nosotros. Y nosotros ahora tenemos que crear nuestro propio mundo. Es decir, Él creó el mundo y nosotros tenemos que crear nuestro propio mundo. Porque nos hizo a su imagen y semejanza. Y como decía Jesús, y también lo decía Platón 400 años antes, sois dioses, pero lo habéis olvidado. Y si somos dioses, un Dios es creador. Y eso significa que podemos volver a recuperar el poder de crear la vida que tenemos. Y que mientras creamos que ese poder es externo a nosotros, vamos a dar nuestra vida a las circunstancias externas y seremos víctimas de las circunstancias. Pero cuando despiertas del trance hipnótico, del subconsciente colectivo, y te conectas con esa parte tuya divina creadora, entonces es cuando te vuelves imparable y puedes cambiar las circunstancias. Y no solo para ti, sino también para tu familia. Porque hay una cosa que he descubierto. Todos nosotros vamos arrastrando maldiciones pasadas de una generación a otra generación a otra generación, pero en todas las familias hay una persona, y probablemente si estás viendo este vídeo, y ahora me dirijo a ti, a la persona que esté viendo este vídeo, probablemente si tú estás viendo este vídeo es porque dentro de tu familia y de tu entorno, que muchas veces habrás sido señalado como raro, eres la persona más despierta. Y en todas las familias nace alguien que es la persona encargada de romper la maldición pasada. Es la persona que se despierta del sueño y del trance colectivo y empieza a crear una vida diferente y que las personas de su alrededor y de su familia, por extensión y por imitación, empiezan a ver nuevas posibilidades en su vida y también transforman su vida. Eso es lo que a mí me ha pasado en mi familia cuando tuve que pagar el precio de dejé la universidad, dejé todo lo que estaba haciendo, dejé la natación para dedicarme a lo que estoy haciendo ahora y escribí La Voz de tu Alma y empecé a hacer eventos y abrí puertas de bendición en mi vida porque les demostré a mi familia que a pesar de la maldición económica que traíamos o de los desafíos económicos, a pesar de las etiquetas que me había puesto un médico de que no podría lograr nada, a pesar de que mi mejor amigo me traicionó y se lió con mi pareja cuando yo el amor y la lealtad de la amistad era lo que más valoraba. Y a pesar de todo eso,
fui capaz de, con ciertos principios y ciertas habilidades, darle la vuelta a la situación y crear nuevas puertas y nuevos caminos de bendición, eso le dio esperanza a ellos y también empezaron a abrir sus mentes y a crear más abundancia en su vida en todos los sentidos. Así que si tú estás viendo este vídeo, la persona que lo esté escuchando y esté viendo, y tú eres el encargado en tu familia de abrir esas puertas de bendición, tienes que ser valiente, tienes que aprender a mirar con los ojos de la fe, aprender a escuchar la voz de tu alma, y cuando en tu vida se abran puertas de bendición porque habrás pagado el precio para hacerlo, superando un montón de desafíos, de obstáculos y de resistencias, detrás de esa resistencia estará la bendición y le abrirás puertas de bendición también a todas las personas que más amas. Muchas gracias, Laín, muchas gracias. Es una exposición muy bonita. Yo quería un poco, hay varias cosas que me llamaron la atención. Primero, algo que tú dijiste que es muy sabio. Debemos rodearnos de gente positiva o de un ambiente positivo. En términos científicos estamos hablando de la epigenética, ¿no? Siempre se habla de la genética, pero muy poco de la epigenética, y esto tiene que ver con esto que tú has dicho. Personas que son negativas, tóxicas, relaciones, etcétera. Yo creo que esto es un paso importantísimo para ir adelante, ¿no? O sea, saber escoger bien nuestro ambiente, nuestras amistades, etcétera, etcétera. Luego, identificarte a ti mismo, ¿no? Eso que tú hablabas, tienes que ser tú mismo. Lo que compartes con la voz de tu alma es encantador porque a veces tenemos las dudas y las dudas, yo siempre digo, espera, acuéstate a dormir y consúltalo con la almohada. Ese consúltalo con la almohada de toda la vida de las abuelas es exactamente la voz de tu alma, que si no te lo dice en el día, te lo dice en la noche. Ese punto me encanta como lo tocas. Luego, el desafío, ¿no? Ese desafío de cuando se te presentan estos inviernos o estos procesos, entender que es en el mundo chamánico, que también me gusta mucho el chamanismo, hablan de que todo es parte de un desafío, ¿no? Eso no es, que las situaciones y las experiencias son exactamente nada más que desafíos para ir avanzando en el camino, ¿no? Entonces, sobre estos 3 puntos me gustaría que retocaras ahí un poco de la información que compartes en el libro. Sí, a ver, el primer punto, que es el entorno, es muy importante. Tienes que plantar tu semilla en tierra fértil. Si tú tienes una semilla con una potencialidad de ser un roble que va a dar unos frutos y va a crecer y va a ser el roble más alto y el más esplendoroso y el que más... Pero si tienes esa potencialidad dentro, pero plantas esa semilla en tierra infértil, por mucha potencialidad que tenga el roble, nunca llegará a crecer. Y esa tierra fértil muchas veces son nuestras amistades, el entorno en el que estamos físicamente, pero también mentalmente. En el sentido de que cuando me fui el primer año a la universidad, me fui a una universidad que podía estar allí porque tenía una beca por resultados deportivos, pero no porque en ese momento pudiera pagarla. Era una de las universidades más prestigiosas de España, costaba 2.300 euros cada mes estar allí en la residencia más la universidad, con lo cual estaba rodeado de personas que tenían mucha abundancia económica. Y fue justo los años que empezaron todas las crisis económicas y los medios a hacerse mucho boom de la crisis económica y uno realmente no se da cuenta del entorno en el que está hasta que sale y coge perspectiva y se da cuenta de lo que estaba pasando. Entonces, como me fui a vivir a Madrid y yo era de Barcelona, dejé durante un año de ver a todos mis amigos que llevaba toda la vida con ellos. Durante ese año que estuve en Madrid estaba rodeado de gente muy abundante económicamente y en ningún momento del año escuché hablar de la palabra crisis, recesión económica. No se hablaban de estas cosas, se hablaban de otras, pero eso no existía en ese mundo. Pero cuando volví otra vez después de un año y volví a juntarme con mis amigos, con la misma gente de siempre, y me fui a hacer lo que hacía normalmente antes de irme a Madrid. Así que nos fuimos a un bar, nos fuimos a tomar algo, y en una hora que estuve con mis amigos de toda la vida, si no se nombró la palabra crisis, recesión y lo mal que estaban las cosas 100 veces, por decirte algo, o 1000 veces, no se nombró ninguna. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que cuando tú te juntas con personas que enfocan tu mente y tus pensamientos hacia una dirección, como decía el maestro Saint Germain, allá donde le prestas atención, allá va la energía, y en eso te conviertes, y acabas manifestando eso en tu realidad. Cuando tú te juntas con personas
que te enfocan todo el tiempo hacia la parte que no quieres, al mismo tiempo estás fomentando que esa parte persista, porque aquello a lo que te resistes persiste, porque le prestas atención y lo creas. Pero cuando cambias el entorno y te juntas con otras personas que tienen los mismos sueños que tú o que ya están manifestando esos sueños, por la epigenética que decías antes y las hormonas espejo, acabas reflejando y imitando los comportamientos, no solamente físicos, sino también la manera de pensar y de sentir con distintas situaciones, tomas decisiones diferentes y tu vida se va modificando paulatinamente, poco a poco, hasta construir una realidad que se parece al nuevo entorno que has creado. Y muchas personas dicen, claro, pero ahora mismo no tengo las posibilidades de cambiar de entorno. Entonces, si no tienes las posibilidades de cambiar de entorno, no importa si físicamente todavía no puedes, pero puedes crear un nuevo entorno mental. ¿Cómo lo hice yo al principio? Leyendo muchísimo, haciendo cursos de otras personas que me hacían cambiar y transformar mi mente por su renovación. Y empecé a leer muchísimos libros, porque en mi entorno al principio no podía cambiar eso. Empecé a leer muchos libros de personas que sí tenían éxito, que me enseñaban cómo tenerlo y cómo conseguir lo que yo quería. De tal manera que poco a poco fui dándole más de lado al reflejo del espejo y me fui girando más hacia la imagen que yo quería crear. Y leía y leía y leía y empezaba a leer y me leía un libro a la semana, luego más de un libro a la semana y empecé a crear mi propio mundo en mi mente, que poco a poco fue creando una nueva identidad y una nueva personalidad en mi vida, que me hizo tomar, aun cuando no estaba consciente de esas decisiones, mejores decisiones que me fueron llevando a nuevas líneas de la vida, en las que mis deseos que tenía en mi mente se iban cumpliendo uno a uno. Entonces, cuando es muy importante seleccionar el entorno. Y si no puedes físicamente, selecciónalo mentalmente. Lee de otras personas que ya lo han logrado. Y si puedes desplazarte, vete a conferencias, vete a eventos o mira conferencias como estas en YouTube, como lo que estamos haciendo ahora. Pero somos transformados por la renovación de nuestras mentes. Otro tema muy importante también que has tocado es el tema de los desafíos, de cómo los desafíos nos transforman. Y realmente, si pensamos y miramos a las personas, normalmente más del 90% de la población no está viviendo la vida que desea, no está en su propósito de vida, no está viviendo en la abundancia. Pero también si miramos las vidas de ese 90% de población, cuando aparecen las resistencias en su vida, abandonan y dejan las cosas a medias y se van por donde han venido o postergan las cosas. ¿Qué quiere decir? Que hay una relación entre el desafío y la bendición, y el desafío y la no bendición. ¿Y cuál es esa relación? La decisión que tomes en ese momento, que desviará la trayectoria hacia un lado o hacia el otro. Si escuchas la voz de tu mente, te llevará donde siempre. Si escuchas la voz de tu alma, te abrirá puertas de bendición. Y a pesar de que el desafío te indique de que no puedes lograrlo, si miras con los ojos de la fe y tienes la fe correcta de la que hablaba Jesús, tendrás la convicción de que eso que tienes aquí estará en tu mundo y actuarás en consecuencia. Actuarás a pesar del miedo, de la duda y de la preocupación. Y entonces crearás una nueva realidad que primero estuvo en tu mente, pero luego lo verás en lo material. Y el resto de personas de tu alrededor te dirán que tuviste suerte, pero te va a dar igual una vez más su opinión. Tanto en las buenas como en las malas, la única opinión que te tiene que valer es la que te dice la voz de tu alma. Y ahí es cuando te vuelves libre. Y otra cosa que has comentado es la de no seguir estereotipos creados. Es decir, cómo a través de tu propio propósito es cuando puedes crear abundancia. Y esto es muy interesante, porque una de las leyes de la mente es que tu mente trata de protegerte. Y para protegerte te mantiene en una zona de confort creada. Y esa zona de confort la configuran una serie de pensamientos que se hacen inconscientes y que se albergan en la mente subconsciente. Todo lo que encaje con esos pensamientos que has creado es tu realidad. Y todo lo que no encaje se convierte en el enemigo de tu mente. Y es un juego inconsciente. De tal manera que cualquier nueva oportunidad que te pueda llevar a una nueva vida, tu mente la va a rechazar. Encenderá los warnings y dirá, esto es peligroso. Y entonces te dará argumentos para que deseches esa información. Entonces te hará sentir mal para que decidas que no tienes que seguir por ese camino. O incluso te atacará el físico y te enfermará. A todos nos ha pasado que teníamos que hacer algo muy importante y la noche antes nos hemos enfermado y no lo hemos podido hacer. Ahí había un cambio de vida, pero nuestra mente ha jugado en nuestra contra para volver a meternos otra vez en la zona de confort. ¿Y qué quiero decir con todo esto? Como tu mente te trata de proteger,
crea un programa y ese programa es mental y se convierte en tu zona de confort. Y otra de las cosas que hace tu mente para protegerte es mantenerte dentro de un molde creado por la sociedad. Mientras te parezcas mucho a las personas de tu entorno y actúes como ellas actúan y pienses como ellas piensan, estarás protegido. Y si no, tu vida peligra. Ese es el argumento que te dice tu mente. Con lo cual, poco a poco en la vida dejamos de ser nosotros mismos para convertirnos en un clon de las personas que tenemos alrededor. Y esto es lo que hace que cuando miras alrededor a las personas, todo el mundo viste igual, todo el mundo hace las mismas cosas, todo el mundo va a los mismos centros comerciales, todo el mundo tiene los mismos sueños, todo el mundo, en definitiva, quiere el mismo cuerpo, las mismas relaciones. ¿Por qué? Porque están siguiendo un estereotipo creado por la sociedad, que forma parte del subconsciente colectivo, y que la norma de ese estereotipo es: si haces lo que hacen ellos, te irá bien. Y si dejas de hacerlo, no te irá bien. Y entonces el subconsciente colectivo selecciona a una estrella. Y esa estrella la eleva, la hace brillar. Y les dice al resto de personas: si haces lo que hace la estrella, te irá bien. Y si dejas de hacer lo que hace la estrella, no te irá bien. Pero cuando estudias a la estrella, te das cuenta de que la estrella brilla porque se salió del molde creado y empezó a hacer lo que le daba la gana. Es decir, lo que le decía la voz de su alma. Así que una de las paradojas de la vida es que tu mente te dice: si haces lo que el estereotipo hace, te irá bien. Pero el estereotipo ha hecho totalmente lo contrario. Así que la única manera de que te vaya bien es dejando de seguir estereotipos creados, girarte hacia tu alma y empezar a crear tu propósito de vida. Y ahí es cuando verdaderamente creas abundancia, bendición y también abres puertas de bendición para el resto de personas que vendrán detrás. Gracias, Laín. Hay un punto que me gusta mucho que tocas, es el tema de la fe. El tema de la fe, que la palabra original era pistis, del griego, que es confianza, perseverancia y compromiso, digamos, mal traducida a nivel en latín y habla de una fe ciega, de algo que no podemos ver y que no podemos sentir. Pero en su extracción original tiene un significado muy, muy, muy profundo y conecta con esta sabiduría hermética e iniciática de nuestros más queridos maestros, ¿no? Como tú haces hincapié en Jesucristo, que es uno de mis preferidos. Para mí es el rebelde del amor, con un alto, que nos abrió un camino impresionante. Y me alegra que lo tengas presente, porque yo igual estoy 100% conectado con esa filosofía. Entonces me encanta ese punto de la fe. ¿Qué es para ti la fe, Laín? Bueno, pues me gusta, no conocía esta descripción de la fe, de confianza, que has dicho confianza. Sí, la palabra original es pistis y es confianza, perseverancia y compromiso. Ok, pues estoy totalmente de acuerdo. Esa es la fe verdadera. Y muchas personas creen que fe es solamente sentarte, visualizar, pedir y se te dará. Y se han quedado en este paso de tal manera que se quedan en la zona de confort de su casa, de su mente, pensando todo el tiempo en crear algo, pero luego no toman acción para hacerlo. Y el puente entre el mundo interno, que es tu mente, y el mundo externo es la acción. Y para contarles a las personas la fe verdadera, voy a contar una historia que va a ser muy clarificadora. Porque igual que Jesucristo hablaba en parábolas, es porque las historias llegan mejor al subconsciente. Y con esta historia va a quedar muy clara qué es la fe y tal como la entiendo yo. Y es la misma fe que ha hecho que yo pudiera cumplir todos mis sueños y que cada vez tengo más sueños más grandes y se van cumpliendo todos y cada vez más y más y más por aplicar la fe verdadera. Y hace unos años en Estados Unidos hubo un equilibrista que puso un mensaje en el New York Times y convocaba a las personas porque quería atravesar las cataratas del Niágara montado en una cuerda. Así que puso una anuncio en el New York Times y acudieron el día de la cita más de 5.000 personas. Cuando estaba a punto de pasar por la cuerda, se dirigió a la multitud y les dijo: ¿cuántos de vosotros creéis que puedo pasar por esta cuerda? Y todo el mundo empezó a estallar en vítores y animarles: ¡sí, lo creemos! Así que el hombre empezó a caminar por la cuerda y no solamente fue, sino que volvió. Cuando ya hubo pasado, se volvió a dirigir a la multitud y con una carretilla en la mano les dijo: ¿cuántos creéis que puedo hacer lo mismo, pero arrastrando esta carretilla por la cuerda? Y toda la multitud empezó a gritar y dijo: ¡sí, lo creemos! ¡Tenemos fe en ti! ¡Puedes hacerlo! Y lo hizo.
Así hizo como 2 o 3 demostraciones más y cada vez la gente estaba más animada y cada vez la gente creía más en ese hombre. Y hasta que en una de las veces les dijo, ahora voy a hacerlo más difícil todavía. Voy a pasar agarrando a alguien a mi espalda. ¿Cuántos creéis que puedo hacerlo agarrando a alguien a mi espalda? Y la multitud otra vez diciendo, sí, puedes, tú puedes hacerlo, creemos en ti. Pero entonces ese hombre hizo una pregunta que enmudeció a las 5.000 y pico de personas, a las más de 5.000 personas que estaban allí. Y la pregunta era, ¿quién se ofrece voluntario? Y nadie se ofreció voluntario. ¿Sabes por qué? Porque no tenían la fe correcta. Piensa en esto. Si hubieran tenido la fe correcta, y la fe es la convicción de lo que no se ve, si hubieran tenido la certeza de que ese hombre podía hacerlo, se hubieran ofrecido voluntarios. Pero en el fondo de su corazón decían que lo creían, pero no lo creían de verdad. Y esto es lo que hace que muchas personas digan, tengo fe, quiero esto, quiero lograr esto, pero luego no actúen a pesar del miedo, de la duda, de la preocupación, cuando las circunstancias de alrededor parecen indicar todo lo contrario, pero no actúan con esa fe y entonces no vencen la resistencia y no aparece la bendición. Así que la fe sin acción es una fe muerta. Esto lo decía Buda y tenía razón. Necesitamos tener una fe activa, es una fe de acción en la que pides, reacondicionas tu mente y mientras el otro lado del espejo se va acomodando, tú vas tomando acción y vas acercándote hacia tus sueños, porque estamos en un mundo físico en el que tenemos un cuerpo y que necesitamos acción para lograr lo que queremos y el universo nos apoya cuando demostramos fe. Es decir, ¿quieres esto? Demuéstramelo. Vence estas resistencias y entonces sabré que lo quieres de verdad y entonces te elevaré hasta alturas que antes no creías. Y esta es la parte de la historia que la gente se ha perdido. Dicho de otra manera, Tote, cuando Jesús hacía sermones, hablando de Jesús, que sé que te gusta y a mí también, es uno de mis maestros, de mis grandes maestros, y le sigo, porque Jesús no decía adoradme, Jesús decía seguidme. Y las personas lo han tomado al revés, y entonces montan estatuas en su nombre, le adoran, y no decía seguidme. Los milagros que yo hice, tú también los harás y aún mayores. Eso decía Jesucristo. Y también decía, sois dioses, pero lo habéis olvidado y según tu fe te será dado. Es decir, según tu capacidad de tomar acción, aun cuando las cosas parezca que no cuadran, y tú sigues para adelante y con esa visión de visionario creas una vida diferente. Cuando Jesús hacía sermones, buscaba siempre lugares más elevados para poder hacer los sermones para que las multitudes pudieran verles. Y llegó a un pueblo y no tenía lugar elevado, así que se acercó al puerto y vio que había unos pescadores que estaban allí con malas caras, dubitativos, y les dijo, oye, voy a hacer un sermón, ¿me dejáis el barco para poder elevarme un poco más? Y los pescadores le dijeron, sí, cógelo porque llevamos toda la mañana pescando y hoy no hay peces en el mar. Es el peor día de toda nuestra vida, no hay peces, no sabemos cómo vamos a vivir los siguientes meses. Bueno, estaban muy desesperados. Así que le dejaron el barco y Jesús se subió al barco, hizo el sermón. Y cuando acabó el sermón estaba tan agradecido que se acercó a esos pescadores y les dijo, ahora coger las redes, coger el barco y vámonos al mar que vamos a pescar. La primera imagen que tuvieron en la cabeza los pescadores es de toda la mañana intentando pescar y le dijeron, no hay peces hoy en el mar. Pero Jesús les dijo, vamos a pescar. Y por alguna extraña razón lo obedecieron, tuvieron fe. Se fueron al mar y pescaron más que en toda su vida, llenaron el barco hasta arriba de peces. Cuando volvieron al puerto, tenían peces para sustentarse ellos y su familia durante meses. Tenían más abundancia que nunca. Y cuando tenían esa abundancia y era la zona de confort de su mente y esa seguridad, ahora dejad todo eso, dejad el barco y los peces y veniros conmigo, que os voy a hacer pescadores de hombres. Esos hombres tuvieron que dejar la seguridad de lo conocido para adentrarse en lo desconocido, pero se convirtieron en las personas más influyentes del mundo y del planeta en toda la historia, porque se convirtieron en los apóstoles que luego escribieron la Biblia y el Nuevo Testamento, que es el libro más vendido y más leído del mundo, y que ha transformado más vidas, aquellos que lo entendieron bien. ¿Y qué quiero decir con todo esto? Que cuando una persona quiere cambiar su vida y tiene un gran propósito, tiene que dejar a un lado lo desconocido y actuar con fe hacia lo desconocido, y detrás de la resistencia vendrá la bendición.
cuando estaba en la universidad y me quedaban 7 asignaturas para acabar la carrera y tenía éxito en el área de natación, en el deporte y también en la universidad, estaba el número 1, número 2 de mi promoción siempre en los estudios, tenía ya toda la seguridad cuando acabara la carrera, tenía trabajo ya allí, porque me había hecho amigo del director de la residencia y del director de estudios de INEF, de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte que yo estudiaba, y ya tenía trabajo asegurado, me quedaban solo 7 asignaturas para tener un título universitario y tener la seguridad de un trabajo, pero no era lo que me hacía feliz. Y en esos momentos me fui a uno de los eventos con uno de mis mentores y cuando vi eso, reconocí mi propósito y dije, esto es lo que he venido a hacer al mundo. Y a falta de 7 asignaturas para acabar la carrera, dejé todo eso, cogí el coche, hice 700 kilómetros hasta Barcelona, hasta casa de mis padres, toqué al timbre de su casa y les dije, papá y mamá, he dejado la universidad, me quedan 7 asignaturas para dedicarme a esto que estoy haciendo ahora. Y mis padres me dijeron, te has vuelto loco, acaba que tendrás un título, de verdad te lo has pensado bien. Me hacían dudar ellos, mis amigos, todo mi entorno. Pero detrás de todo eso se abrieron puertas de bendición. Mi vida se transformó. Y no solamente transformé mi vida en todos los niveles, a nivel mental, a nivel emocional, a nivel económico, porque cuando ayudas a los demás también se te retribuye en economía cuando conectas con tu propósito. Y también a nivel de confianza en mí, de fe, de creer en mí, de tener amor propio, de tener poder personal, de la capacidad de cumplir sueños, pase lo que pase, de volverme imparable. Y todo eso sucedió porque en un momento dado, cuando tuve ese llamado, y muchos son los llamados y muy pocos los elegidos. Cuando tuve ese llamado de Laín, deja el barco con los peces y vente a tu propósito, dejé la universidad a falta de 7 asignaturas, dejé la seguridad, como hicieron esos apóstoles, dejaron la seguridad del barco y los peces lleno, que tenía sustento para meses, y me puse a hacer mi propósito. Y por eso muchos son los llamados y muy pocos los elegidos. Porque todos hay un punto en la vida, especialmente cuando estamos en el invierno de nuestras vidas y tocamos fondo, en que tenemos ese llamado, que es un nuevo sueño, una nueva estrella que brilla en nuestro interior y se convierte en la estrella polar que nos guía. Pero en ese llamado, a la mayoría de las personas les entra el miedo, la duda, la preocupación y lo postergan, matando cualquier tipo de bendición que estaba destinado para ellos. Pero las personas que deciden tomar una decisión distinta, basada en esa voz del llamado, que es la voz de tu alma y la voz de tu propósito, se abren nuevas puertas de bendición. Y esa es mi experiencia y es lo que enseño a través de los libros, de los eventos y de todo lo que hacemos. Genial, genial. Es totalmente de acuerdo contigo, con la forma como lo compartes. Me gustaría, Laín, conversar un poquito sobre, sobre el no postergar. Porque tú hablas de que se nos presentan las situaciones, comentaste, pero es la oportunidad y llega a la mente y te hace un poquito la trampa, ¿no? Y postergamos el cambio o las acciones que tenemos que tomar. ¿Cómo identificar ese punto claro? Sí, no te imaginas, y realmente no lo podemos llegar a saber del todo, la cantidad de bendiciones que matamos en nuestras vidas por postergar las cosas. Dicho de otra manera, cuando a una persona le llega un sueño, cuando a una persona le llega una ilusión, cuando una persona quiere algo en su vida, el universo que lo ha creado todo, o Dios, o la energía, esa fuerza no se puede equivocar. Y si te ha mandado ese sueño, significa que ya tienes la semilla potencial para convertir ese sueño en un fruto que tú puedas recoger. Y que si te ha llegado ese sueño en ese momento, significa que ya es tu momento, que ya estás preparado. Pero tu mente, que trata de mantenerte en la zona de confort, ¿qué es lo que hace? Te engaña. Y te hace creer que no es tu momento, que no estás preparado, que no es el momento perfecto. Y déjame preguntarte algo. ¿Cuándo es el momento perfecto? Nunca. Todas las personas que son padres saben que nunca están preparados para tener hijos. Todas las personas que quieren iniciar algo nuevo, un negocio nuevo, saben que nunca se sentirán totalmente preparados. Todas las personas que quieren dejar una relación que no les satisface, una relación en la que ya no hay pasión, no hay nada, o incluso hay desprecios, y nunca acaban de ver el momento perfecto para dejar todo eso. O todas aquellas personas que aman a una persona y no se atreven a decírselo y nunca encuentran el momento perfecto, perdiendo toda oportunidad, están obedeciendo a la voz de su mente,
Recordemos que la mente trata de mantenerte en la zona de confort. Así que, ¿qué es lo que hace? Idear cualquier estrategia para convencerte de que tú sigas en la zona de confort, que es exactamente lo que estás haciendo ahora. Así que cualquier argumento que te dé tu mente, que tú determines que es lógico y racional, para mantenerte en esa zona de confort y hacerte postergar las acciones que con fe te llevan a ese sueño, es una estrategia que te mata. Y una de las paradojas de la vida que cuento en mis libros es que, y hay varias paradojas, una de ellas es que aquello que trata de protegerte, que es tu mente, al mismo tiempo es lo que te está matando, porque es lo que no te está dejando cumplir con tu propósito y progresar. Y fíjate que la mente te mantiene en la zona de confort, y en la zona de confort hay lo de siempre y no hay progreso. Y la felicidad viene del progreso, no de las cosas que consigues, pero sí del progreso en la vida. Y si tú no estás en tu propósito, no puedes ser feliz. Y si no estás progresando en ese propósito, no puedes ser feliz. Y si no estás prosperando en ese propósito, no puedes contribuir en la medida en la que has venido a contribuir. Así que el ciclo se rompe y matas tu felicidad. Así que la gran paradoja es, lo que te está protegiendo, que es tu mente, te está matando. Con lo cual, tienes que volverte un maestro de tu mente y aprender a dominarla para que te deje escuchar la voz de tu alma y que tu mente se vuelva tu siervo. Y no al revés, tú un siervo de tu mente condicionada y miedosa que te hace quedarte siempre en la misma zona de confort. Excelente, excelente. Inclusive el Osho lo dice muy bien, el poder de la mente, cómo nos pilla, ¿no? Cómo te atrapa y es tu sirviente, es una herramienta como un brazo y toma el control de nuestras vidas porque le damos el poder, sencillamente. Eso es, exacto. Es que la mente es como una madre sufridora que trata de protegerte todo el tiempo. Y sabemos que hay madres que lo hacen con toda la buena intención, pero están limitando al niño. O sea, al niño no le dejas tener experiencias, si no le dejas caerse. Dicho de otra manera, el niño aprende cayéndose. Y cuando tú a una persona la ves andar, sabes que se ha caído muchas veces. Todas las personas que sabemos ir en bicicleta hemos pagado el precio de caernos muchas veces. Pero si esa madre sufridora no nos permite ir en bicicleta por miedo a no caernos, nunca vamos a poder disfrutar de la libertad que se siente el poder desplazarte libremente en una bicicleta. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que en nuestras vidas ocurre lo mismo. Es a través del dolor y de ese sufrimiento que tratamos de evitar que obtenemos toda la libertad y toda la abundancia y todas las bendiciones que queremos. Y esta es otra de las paradojas de la vida, que es que aquello que tratas de evitar contiene la llave de todo aquello que deseas. ¿Y qué pasaría si el dolor, que es lo que mucha gente cree que es una maldición y trata de evitar, y es como decir que Dios se ha equivocado al colocar eso en la vida de las personas, qué pasaría si el dolor es nuestra mayor bendición? Es lo que nos hace generar el cambio, es lo que nos hace movernos. El dolor de no convertirnos en la persona que hemos venido a ser. Y todo mi cambio, y dejé la universidad a falta de 7 asignaturas, porque me dolía demasiado ver en quién me estaba convirtiendo y era muy alejado de la persona que yo quería ser. Empecé a escribir La voz de tu alma por el dolor de que mi mejor amigo me había traicionado y de la vida que estaba creando, que no era la vida que yo quería. Así que todo aquello que la gente trata de evitar contiene las llaves de todo aquello que deseamos. Y si evitas todo eso, también estás evitando la llave que abrirá esas puertas de bendición. Gracias, Laín. Ahora quisiera compartir las preguntas que estoy recibiendo del público. Hemos tenido un programa muy concurrido, han habido 400 personas conectadas, más o menos directo, entre los que van entrando y van saliendo, así que agradecerle a toda la audiencia que nos está acompañando. Ha sido, bueno, es un dato muy, muy, muy bueno que tenemos bastante compañía, muy buena compañía además. Muchas gracias a todos. Sí. Vamos a empezar con las preguntas. Una pregunta sencilla de Clara. ¿Cómo hago para conectarme con mi alma? Lo primero que tienes que hacer, Clara, ¿de dónde es Clara? ¿Te lo pone? No. No, no me lo pone. Vale, bueno, Clara, lo primero que tienes que hacer para conectarte con tu alma es dejar de escuchar a tu mente. ¿Qué significa todo esto? Como se dice en la Biblia, cuando todo esté mal, cuando estés en la tormenta, aquíétate y sabe que yo soy Dios, te dicen en la Biblia. ¿Qué significa todo esto?
que para poder conectar con tu alma solo sale cuando se libera de la prisión física. Y mientras estás en esa prisión física, mientras haya tensión en el cuerpo, el alma no puede salir. Por eso, como decía Tote antes, el alma te conectas justo antes de irte a dormir o en esos estados alfa, que son los estados de oración que decía San Pablo. Todo lo que pidáis en oración, en estado de oración, creyendo que ya lo tenéis, lo recibiréis. Los estados de oración son lo que la ciencia dice estados alfa o esos estados meditativos. Ahí es cuando conectas más con tu alma. Pero cuando despiertas del sueño, cada vez estás más conectado con tu alma y te llegan esas intuiciones y esas inspiraciones. Clara, vete, ahora cuando acabamos la conferencia, vete a mi canal de YouTube, buscas Laín García Calvo, y en mi canal de YouTube hay unas listas de reproducción que hay meditaciones. Busca meditación para cómo conectar con la voz de tu alma, o meditación la voz de tu alma. O busca simplemente la voz de tu alma, y allí hay una meditación que puse totalmente gratuita, que forma parte del libro, de toda la experiencia del libro de la voz de tu alma, donde te enseño para que todas las noches puedas conectar con esa voz de tu alma y pedir inspiración a tu intuición, ayudarte a resolver problemas y ayudarte a tomar mejores decisiones basado en lo que tú has venido a hacer y en el propósito de tu alma. Porque recuerda esto, no puedes brillar en una estrella ajena y no puedes tener éxito o puedes tener abundancia o triunfar en un deseo ajeno. Tienes que hacerlo en un deseo propio, que es el deseo de tu alma. Vete al canal de YouTube cuando acabe y busca la meditación, cómo conectar con la voz de tu alma, y hazla todas las noches. Y recuerda que es un entrenamiento. La dificultad es una falta de entrenamiento. Es como un músculo. Si tú vas al gimnasio, el músculo del bíceps crece. Si no lo utilizas, el músculo decrece. Esa capacidad de conectar con la voz de tu alma hay que entrenarla también y hay que fortalecerla como el músculo. Recuerda, la repetición es la madre del aprendizaje. No te frustres si al principio no lo consigues. Estudia los principios de la voz de tu alma y haz esa meditación todas las noches y verás que poco a poco vas conectando con esa intuición, esa capacidad, te vas conectando con ese Dios interior, vas conectando con esa mente supraconsciente, con esa quinta dimensión, vas conectando con ese Cristo interior que hablaba Jesús, que pasó de Jesús el hombre a Jesús el Cristo, con ese estado de iluminación que decía Buda o como el Nirvana. Y ahí es cuando te vas a conectar verdaderamente con tu esencia y podrás tomar mejores decisiones. Muchas gracias, Laín, muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta, digamos que está un poco resuelta con todo lo que has comentado. Pregunta Jaime Zapata desde Colombia: he meditado mucho desde la calma y estoy tratando de percibir la voz de mi alma. Sin embargo, no logro conectar ni sentir nada. ¿Qué técnica o ejercicio puedo hacer? Y bueno, ya has comentado que tienes unas meditaciones que son gratis y que puedes conectar con ella. Pero sigue Nadia y pregunta, Nadia Rodríguez, pregunta, ¿cómo puedes reconocer el llamado? ¿Cómo hacer que llegue el llamado? Es parecido a lo que, pero me gusta la forma como ella lo plantea. Vale, es muy interesante. Mira, fíjate, la mayoría de las personas ese llamado, ese propósito, creen que vienen de que se llama Nadia, ¿no? La chica que ha preguntado. Sí, sí. Nadia, encantado de hablar contigo. Mira, te quiero contar una cosa. La mayoría de las personas creen que el propósito de vida viene por unos dones, unos talentos innatos. Y en mi experiencia no viene de unos dones, unos talentos innatos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que el universo no elige a los preparados, prepara a los elegidos y que manda sus mejores batallas a sus más grandes guerreros. Si estás siendo desafiada, estás muy cerca del propósito. ¿Por qué? Porque el universo conoce que cuando algo se nos resiste, lo queremos más. Piensa en esto. Una relación que querías mucho y él no te quería. Entraste en obsesión y lo quisiste más. Es un mecanismo en nuestra mente, pero el universo la conoce muy bien. De tal manera que para presentarte tu propósito de vida, te lo quita y te genera mucha objeción en ese área. De tal manera que si tienes la fe y no renuncias al sueño, lo deseas más. Porque la objeción te lleva a la obsesión. Queremos lo que no tenemos. Así que el llamado lo reconocemos en el invierno de nuestras vidas, cuando se nos ha quitado aquello que queremos. Y entonces lo queremos más. Y eso se convierte en nuestro llamado, siempre y cuando sea un deseo propio y no un estereotipo creado por la sociedad. Ahí tienes que distinguir entre el llamado de tu alma y el de tu mente. Pero tú sabes ya cuando es un llamado de tu alma porque es un sueño propio o cuando es un deseo de tu mente. Por ejemplo, en mi familia nunca habían habido escritores.
nunca, no eran personas muy espirituales o muy de crecimiento personal. Nada de eso. Soy la única persona y la primera. Entonces, claramente es un llamado, porque no tenía referencias a mi entorno. Estaba haciendo mi propio camino. Así que, si tú no tienes un modelo alrededor, pero tienes ese deseo y al mismo tiempo tienes una objeción, es decir, el universo parece que te lo está quitando, la mayoría de las personas en el llamado dicen, será una señal del universo que no lo tengo que hacer y que ese no es mi camino. Y esa no es una señal del universo, es una mentira de su mente. Es precisamente la señal de que ese es tu propósito. Y cuando actúas con fe, con la fe adecuada, no con la fe de los que estaban viendo al equilibrista y luego nadie subió con él a pasar la cuerda. La fe adecuada, que es una fe enfocada en la acción, pasas por la resistencia, la superas, al mismo tiempo esa resistencia es una bendición del universo, porque en la resistencia aprendes las habilidades, técnicas y estrategias que necesitas para poder cumplir con tu propósito y detrás de todo eso se abren las puertas de bendición. Recuerda, la resistencia te indica el propósito y cuando la vences te lleva a la bendición. Muchas gracias, Laín, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Sara. Sara Yes dice, en el fondo creo que todos sabemos cuándo la voz de hacer algo nos viene de la mente o del corazón, entre paréntesis alma, pero ¿cómo podemos mantener el miedo alejado? Que creo que es lo que realmente nos aleja del propósito. No puedes mantener el miedo alejado, porque es una función de tu mente. No puedes matar a tu mente, no puedes matar al ego, pero puedes utilizarlos. Y lo que tienes que hacer, y lo mismo con el ego, porque hay muchas corrientes filosóficas que tratan de matar al ego, yo no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que tú lo utilices a él, porque una vez más, si el ego es algo malo, sería como reconocer que Dios se ha equivocado. Y creo que eso sí que es tener el ego muy grande, en el sentido de que si el ego está ahí, es para lo que utilices. Y es el que te hace impulsarte también a querer algo más en este plano material. Y por eso estamos en este plano, para evolucionar y crecer. No solamente espiritualmente, sino también materialmente, porque el plano material es una extensión del plano espiritual. Y quiero hacer un inciso aquí antes de contestar a esta... ¿Cómo se llamaba, Tote, la persona que pregunta? Sara. Quiero contestar a Sara, pero quiero también contestar algo, porque me cansé de ver a personas muy espirituales pobres o con problemas económicos. Y no creo que sea la función de la espiritualidad. El problema es que se han malinterpretado. Igual que se malinterpretó el significado de la fe, también se han malinterpretado a través de la iglesia, de la religión y de todos los que han interpretado ese mensaje para meter el miedo en el cuerpo de las personas y así te controlan, porque no hay nada mejor que controlar a las personas a través del miedo, porque si tienen miedo se vuelven vulnerables y hacen lo que sea necesario para mantenerse seguros. Cuando interpretas mensajes como bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, las personas identificaron que ser pobre era ganar el cielo. Y si no, te vas al infierno y eso es malo, es doloroso y lo queremos evitar. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que esas palabras están mal interpretadas, porque en época de Jesucristo, los pobres no significaba pobres materialmente. Los pobres significaba personas humildes. Es decir, bienaventurados los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa esto? Los humildes son las personas que aprenden continuamente, que tienen la humildad de reconocer, solo sé que no sé nada y sigo aprendiendo. De tal manera que desvía la atención de su mente y de todo lo que su mente les dice que esto ya lo sabes y te sigue manteniendo en la misma zona de confort y tienes la humildad de aprender, de practicar, de estudiar otras cosas y ponerlas en práctica y entonces se abre el reino de los cielos, que era la simbología que utilizaba Jesús para hablar del mundo cuántico, del mundo metafísico, que es donde se crea todo. Es el otro lado del espejo, es la imagen. Así que solo puedes abrir el otro lado del espejo, la imagen, con la humildad. Entonces, bienaventurados los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. Y hay que ser pobres de espíritu, es decir, humildes. En la Biblia, pobres era pobres de espíritu, que significa humildes. Pobres de espíritu, pero ricos de bolsillo. ¿Qué significa ricos de bolsillo? Ricos en el área de relaciones, en todo lo material. Ricos en el área de relaciones. Ricos en el cuerpo físico. Energía física y vitalidad, porque estar saludable no significa estar ausente de enfermedad. Puedes estar no enfermo y estar apático, apagado, sin energía, sin vitalidad, depresivo. Eso no es estar saludable. Tienes que tener ganas de comerte el mundo y especialmente tu propósito.
Y también abundancia económica para poder disfrutar, porque nunca podrás disfrutar de una libertad total si no utilizas el dinero como herramienta, que es lo que es, para poder seguir cumpliendo tu propósito y también para poder contribuir, no solamente con tu tiempo, sino también con tu dinero, a mejorar la vida de los demás. Y hecho este inciso, lo que Sara preguntaba, ¿qué era lo que se preguntaba? Tote, perdona que me he perdido, haciendo el inciso. Sí. El miedo, sobre el miedo, que el miedo lo alejaba del... No, esto es, no lo puedes dominar el miedo, perdón, no puedes matar el miedo, pero lo que puedes hacer es masterizarlo y aprender a dominarlo. ¿Cómo aprendes tú a ir en bicicleta? Cayéndote. ¿Cómo aprendes a vencer el miedo a caerte en bicicleta? Cayéndote más veces. ¿Cómo aprendes a dominar el miedo? Cuando aparezcan las situaciones que te dan miedo, los enfrentas. Esto lo hacemos en el evento intensivo Vuélvete Imparable. Hago un evento en vivo donde vienen cientos o miles de personas de todo el mundo y una de las herramientas que utilizamos es el caminar por el fuego. Caminamos por un lecho de brasas. No como para luego salir y decir, he caminado hoy por un lecho de brasas, mira lo que he hecho y tú no lo haces. No, sino porque aunque tú sepas que no te va a quemar, y hay una ley de conductividad física que dice que no se traspasa el calor a ciertos grados con las brasas y tal, pero tú ves un lecho de brasas a 500 grados delante de ti y los mecanismos de tu mente, los mismos que te están limitando en tu vida para cumplir tus sueños, se disparan. Y cuando aprendes las herramientas para dominar el miedo que enseñan los eventos de gestión emocional y metes el pie encima de ese lecho de brasas y rompes ese patrón mental, luego sigues caminando y cuando lo has pasado miras para atrás y te das cuenta de que no había sido para tanto, ahí acabas de aprender a dominar el miedo. Y cuanto más te enfrentes a esas situaciones que te da miedo, más aprenderás a identificar que el miedo es una falsa ilusión y que no es real en la mayoría de los casos. Y entonces te volverás más libre, porque no estarás ausente de miedo, pero aprenderás a controlar el miedo y avanzarás con fe hacia tu propósito. Muchas gracias, Laim. Aquí tengo un grupito de preguntas que más o menos convergen en la misma temática, que es el tema de las familias. Pregunta, por ejemplo, Naibaf pregunta, Laim, siento que no me apoyan en el seno de la familia. ¿Cómo tomarías tú ese dolor? Al mismo tiempo, Mario pregunta sobre la pérdida de un padre o la pérdida de un hijo. Victoria pregunta por qué dependes de otros para hacer las cosas, por qué no están en sintonía con tu deseo. Otra pregunta, por ejemplo, de María de Los Ángeles, dice, ¿esto puede transformarse o cambiar el árbol tóxico que traes? ¿Qué se puede? Y sigue la otra pregunta desde Ecuador. Cuando no te apoya tu familia, ¿cómo lo tomarías? Fíjate que hay muchas preguntas respecto a el entorno familiar y tú has tocado en tu historia, has compartido varios ejemplos acerca de tus amigos, tus entrenadores, etcétera. ¿Qué podrías compartir aquí? Bueno, realmente no puedes cambiar eso. Quiero decir que forma parte del precio por cumplir con tu propósito. Para poder tener éxito en tu propósito, aprende esto. Vas a tener que desagradar a algunos. Pero si tratas de agradar a la gente, te desagradarás a ti. Pero si desagradas a la gente, especialmente la que lleva contigo todo el tiempo, terminarás agradándote a ti. Y ese es el mejor regalo que puedes tener, porque conectarás con tu propósito. Y tienes que entender el por qué les estás desagradando y por qué no te apoyan, no tienes ambientes tóxicos, especialmente cuando despiertas del sueño y empiezas a crear la vida a tu manera y conoces estos principios de la voz de tu alma y empiezas a crear otra nueva realidad para ti. Las personas de tu alrededor también tienen una zona de confort que su mente trata de proteger. Y tú, tal como eres ahora, formas parte de su zona de confort. Si tú cambias, las variables cambian y su mente se dispara y se pone en alerta. Así que, ¿qué hace su mente? Y es un juego inconsciente. No tiene nada que ver con ellos, sino con su programación. La gente no está destinada, está programada. Y todo lo que obtenemos en la vida es debido a nuestra programación, no a un destino creado anteriormente.
Pero todas las personas de tu alrededor tienen una programación y es su zona de confort y tú formas parte de esa programación tal cual estás siendo ahora. En el momento en que tú cambias, les sacas de la zona de confort y ellos van a intentar disuadirte de que lo hagas porque les pones incómodos. Así que tienes que conocer ese mecanismo, darte cuenta de que no son ellos, es su programa. Y luego darte cuenta también que si realmente quieres abrir esas puertas de bendición, vas a tener que desagradarles. Por eso, el camino del éxito empieza por llenarte los oídos de algodón. No tienes que escuchar las opiniones ajenas y no tienes que ver nada. Por eso tenemos que ser sordos y ser ciegos y empezar a mirar y a escuchar con los ojos y con los oídos de la fe. Empiezas a escuchar la voz de tu alma y miras con ojos de la fe y todas las personas que te critican ahora terminarán alabándote después. Créeme que es así, porque lo había leído en muchos libros, lo había escuchado en muchos eventos de mis mentores, lo había escuchado con muchas mentorías privadas con mis mentores y me decían, esto te va a pasar. Y me pasaba como el equilibrista. Lo creía, pero no lo acababa de creer. Y ahora que lo he vivido, te puedo decir que es verdad. Las personas de tu alrededor al principio no creerán en ti, te van a criticar, te van a intentar disuadir, pero cuando estés en tu propósito brillarás y entonces dirán que todos creyeron en ti al principio y empezarán a preguntarte cómo lo hiciste. Y ahí es cuando tienes que tener la humildad, los pobres de espíritu, la humildad, para ayudarles a que ellos también creen esa nueva realidad. Así que no tengas miedo, al contrario, ten fe y sobre todo ten paciencia, porque todo eso llegará, pero no puedes mejorar la vida de nadie si primero no has mejorado la tuya. Por eso somos, como se dice en Hebreos, bendecidos para bendecir. Cuando tú conectas con tu propósito, Dios, el universo, la energía, te bendice y te eleva. Y cuando estás arriba es cuando tienes la obligación moral de ayudar al máximo número de personas posibles. Y ahí es cuando el ciclo se completa, porque devuelves parte de las bendiciones que has recibido, el 10%, económicamente, a nivel de tiempo, a nivel de conocimiento, y entonces eres bendecido para bendecir y la rueda cada vez se va haciendo más grande. Eres bendecido, bendices. Entonces te vuelves más bendecido todavía y bendices más. Y el universo de Dios, la energía, te vuelve a bendecir más y tú bendices más. Y entonces te vuelves una parte imprescindible del puzzle. Y cuando tú, con tu propósito, estás bendiciendo a mucha gente, el universo cada vez te bendice más para que sigas bendiciendo a mucha gente, porque todos somos uno. Y eso es algo que la ciencia ya ha descubierto. Así que ten por seguro que vas a tener que desagradar a alguien, pero que esa gente que ahora desagradas, al agradarte tú a ti mismo, terminarán agradándoles también. Pero tienes que tener paciencia. Y sobre todo, de una misma fuente no pueden brotar dos aguas. Conviértete en la mejor versión de ti mismo y ayuda a los demás a hacer lo mismo. Tú eres la persona que has venido a romper con la maldición pasada. Así que ten fe y cuando recibas ese llamado, atrévete a dejar el barco y los peces y a seguir ese propósito y se abrirán puertas de bendición. Muchas gracias, Laín. Una pregunta acerca de la información de cursos. Preguntan si tú das charlas online, si tienes alguna forma de conectar contigo por Skype. Y eso, bueno, primero esa pregunta. Sí, todo eso lo pueden encontrar en mi página web, en laingarciacalvo.com, o si no, me pueden escribir ahí al email también que aparece cuando hablas tú, en laingarciacalvo@gmail.com. Y una de las cosas que estoy haciendo ahora también es que uno de los principios, para mí hay una ley superior que es la ley de la atracción y que se habla mucho de ella, pero está muy poco entendida y sobre todo hay muchas personas que están enseñándolas, pero no han tenido resultados, con lo cual son teóricos, pero no son prácticos. Y una de las cosas con las que yo más me comprometí, y antes de escribir La voz de tu alma, es lo primero que quise tener para mí, es resultados, porque quería tener integridad y enseñar algo que yo había aprendido. La única manera de aprenderlo no es leyéndolo, es teniendo resultados, es aplicándolo y diciendo esto funciona, esto no. Así que empecé a escribir los libros y luego pensé, hay muchas personas hablando sobre la ley de la atracción, pero
la mayoría de las personas se han subido a ese carro, pero realmente no están enseñando desde la integridad porque no tienen resultados. Así que quiero enseñar a las personas cómo trabajar estos principios a partir de la ley de la atracción. Así que estoy creando un curso de ley de atracción que será online para que las personas puedan adquirir maestría en ley de atracción. Y sé que hay muchas personas que tienen el llamado, porque desde el año 2012 el planeta giró un poco su rotación, entonces los planetas están actuando diferentes sobre el planeta Tierra y la vibración del planeta ha cambiado y por eso cada vez está despertando más. Estamos viviendo un despertar de la conciencia y por eso personas que antes ni siquiera imaginábamos, ahora hasta la persona más normal está metido en temas espirituales de crecimiento personal, de desarrollo y de desarrollo propio personal. Entonces, desde el año 2012 la gente cada vez está más abierta y sé que hay muchas personas que tienen un propósito de vida, que es enseñar estos principios. Muchas personas que quieren ser formadores, quieren ser terapeutas, quieren ser... pero para mí lo más importante es que no tenemos que ser nada de esto, tenemos que ser mentores. Y la única diferencia entre ser todo eso y ser un mentor es que el mentor ha tenido resultados antes. Así que estoy creando un programa online que va a ser de maestría en ley de atracción y lo que voy a hacer es enseñar a las personas a ellos tener resultados. Y cuando las personas tengan resultados y solo cuando tengan resultados, entonces les enseñaré el proceso para que puedan convertir eso en su propósito de vida y poder enseñar a otras personas también a tener resultados. Así que se van a convertir en mentores y van a poder hacer de eso su profesión y poder vivir de eso. Pero el primer requisito es, tienes que tener tus primeros resultados. Primero la maestría y después la mentoría. Así que estoy haciendo un programa para que las personas puedan aplicar estos principios en un método, porque mucha gente dice, vale, pero ¿cómo? Pues voy a crear ese método, lo voy a enseñar en un curso online y las personas que consigan tener resultados, esos habrán recibido el llamado y les voy a enseñar a convertirse en los elegidos, es decir, a convertirse en mentores para que toda esta ola de bendición se pueda expandir mucho más y ellos, siendo mentores de su propia historia personal, puedan ayudar a otras personas a través de sus sesiones privadas, de los libros que creen y de todos los mecanismos que tengamos a disposición para poder compartir eso y que cada vez esta ola se haga más y más y más grande, porque cuando conoces la verdad nos hace libres. Así que esto se va a llamar la Ley de la Atracción Oficial, que la pueden buscar ya en Facebook. Todavía no hay ninguna foto puesta en nada, pero ya pueden entrar, la Ley de la Atracción Oficial. Van a ver una página donde todavía no hay nada. Bueno, depende cuando estén viendo esta conferencia, ya habrá algo, pero si están viéndola en directo todavía no hay nada, pero podéis entrar, la Ley de la Atracción Oficial, y allí ya puedes darle al like porque dentro de muy poquito voy a empezar a subir ya información de todo esto que estoy contando y vamos a crear algo muy, muy grande por primera vez. Todos los amantes de la ley de la atracción, de la metafísica y de la física cuántica van a poder unirse en una página y van a poder adquirir maestría en todos esos principios y después todos aquellos que lo deseen, cuando tengan resultados y demuestren que pueden enseñar a otros, les ayudaré también a convertirse en mentores de atracción y crear de todo esto una profesión, porque no hay nada más bonito en la vida que poder vivir de aquello que amas y de aquello que te interesa y de aquello que te apasiona. Ahí es cuando verdaderamente estás en tu propósito y te sientes feliz y puedes contribuir a mejorar la vida de los demás. Muchas gracias, Laín. Estamos, digamos, finalizando el programa y hay muchas personas conectadas, tenemos muchas preguntas, hay algunas preguntas que son muy personales y yo creo que le comento aquí a todas las personas que nos están acompañando que las preguntas deben ser más relacionadas con el tema que estamos compartiendo y un poco más concretas, ¿no? Temas personales yo creo que no es Laín no está aquí para solucionar temas personales, simplemente para compartir su visión y para que tomemos las riendas de nuestra vida, tengamos fe y comprendamos cómo funciona la mente, cómo funciona nuestra mente, nuestra vida y con la experiencia que ha tenido Laín, hacer acopio de ella, tener la capacidad de aprender por la experiencia de otras personas, como él habla, él es un mentor, a través de sus resultados que vienen dados por su propia experiencia. Entonces, yo agradecerte mucho, Laín. Aquí tenemos algunas
algunas preguntitas más que si tienes tiempo podemos compartirlas, si te parece. Sí, 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 sí. Todo lo que necesiten vamos a aprovechar. Yo estoy encantado. De verdad, una de las cosas que les digo también a las personas es que no se crean nada de lo que estoy contando, sino que lo comprueben en sus vidas, que aprendan estos principios y que los comprueben, porque ahí es cuando nos hacemos libres verdaderamente. Yo pienso que tenemos que ser escépticos en todo, pero hay dos tipos de escépticos. Los que no se creen nada y no lo comprueban, los escépticos que no se creen nada, pero dicen, voy a comprobar porque, y si esto es verdad, entonces, ¿qué? Y yo vengo de un mundo del deporte de alto rendimiento, con lo cual a mí todas estas cosas de energías, de mundos cuánticos, de todo esto, me sonaba un poco a chino, pero tenía un interés por todo eso y en lugar de decir esto no me lo creo, lo que hice es comprobarlo. Y realmente comprobé que funcionaba. Me interesé realmente con eso y transformé mi vida. Así que vamos a contestar, si quieres, Tote, más preguntas. Yo por mí encantado. Yo quisiera, antes de pasar a algunas preguntas más profundas, preguntas del público, un comentario que quería hacerte. Ya que tú has comentado de las compañías, de buscar el ambiente, la tierra fértil, quisiera que tú compartieras tu visión, que ya me imagino que conozco más o menos tu visión, pero quisiera que la compartieras con el público. Tenemos en el entorno nuestro, nuestra salud física y mental, descuidamos mucho la parte también física y mental a través de malas costumbres, o sea, de costumbres un poco equivocadas respecto a la alimentación y respecto a las bebidas. Por ejemplo, alcohol, drogas, todo este tipo de sustancias que yo, es que me encuentro mucho con estas situaciones porque veo gente, amigos, compañeros, gente con la que comparto que quieren cambiar sus vidas profundamente, pero siguen apegados a este tipo de sustancias. ¿Qué puedes compartir de esto? Bueno, en mi familia he tenido, yo creo que en todas las familias hay casos de adicciones a alcohol, drogas, en distintos grados, pero tenemos que tener en cuenta que lo mismo que nos hace adictos a este tipo de sustancias y que nos enganchan mucho mentalmente porque somos criaturas de hábitos, lo decía Aristóteles, estamos más enganchados al hábito que a la sustancia, pero también tenemos hábitos de pensamiento que nos cuesta mucho desapegarnos. Y le cuesta lo mismo a una persona que está enganchada al tabaco dejar de fumar que a una persona que está enganchada a cierto tipo de pensamientos dejar de pensar de esa manera. Lo que quiero decirte con todo esto es que cuando uno tiene que cambiar cualquier tipo de hábito, sea físico, sea mental, y el hábito físico es una extensión del mental, porque el principio del mentalismo dice que todo es mente y que lo que piensas se manifiesta, incluido ese hábito al tabaco, en realidad la única manera de cambiar todo eso es tocando fondo, como siempre digo, que ya te dura lo suficiente. Muchas personas cambian cuando ya es demasiado tarde, van a hacerse una radiografía de pulmón, ven cómo está el pulmón, se asustan y entonces el dolor de seguir fumando es más grande que el dolor de pasar por el mono de dejar de fumar y entonces dejan de fumar. Lo que quiero decir con esto es que cuando queremos cambiar cualquier hábito destructivo, lo primero que tenemos que hacer, y creo que es lo que no nos han enseñado a hacer, es a querernos y amarnos a nosotros mismos, porque cuando te amas a ti mismo, hay cosas que no te vas a hacer a ti mismo. Como puede ser fumar, beber alcohol, comer cosas que no tienes que comer o incluso tener relaciones con personas que no tienes que tenerlas porque luego te sientes mal. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que el cambio de todo esto surge, como decías antes al principio, por el amor, que es lo que promovía Jesucristo y sobre todo el amor primero a uno mismo. Porque Jesús decía, amarás al prójimo como a ti mismo, pero no más. Y la mayoría de las personas amamos más al prójimo que a nosotros mismos. Todo empieza por amarte a ti mismo. Trátate con cariño y atención. Y entonces tu alma entrará en calor y desplegará sus alitas. Y en ese momento es cuando podrás conectar con esa divinidad y crear una vida diferente. Todas las personas que tengan adicciones tienen que empezar a amarse más a ellos mismos. Y sobre todo darse cuenta de a dónde les lleva todo eso. Y tener una visión más a largo plazo. Porque las personas desestiman el poder de una década, le dan demasiada importancia al poder de un día, una semana o un año. Si tú miras el poder de una década y te das cuenta de que en una década puede cambiar toda una vida, siempre y cuando el cambio empiece hoy. Y por eso uno de mis eslóganes es siempre digo, tu cambio empieza hoy, no mañana, no pasado, no el día 1 de enero,
no cuando estés preparado, no cuando hagas los propósitos de año nuevo que nadie cumple y que ya han dejado de ponerse propósitos de año nuevo porque no quieren desilusionarse a ellos mismos. El cambio empieza cuando decides de verdad. Ámate a ti mismo primero y te empezarán a doler ciertas actitudes en tu vida y ahí es cuando empezarás a cambiar y empezarás a decirle a ciertas adicciones no, a ciertas personas no, a ciertos trabajos no, a ciertas cosas en tu vida no y empezarás a decirle sí a todo aquello que hace que tu alma se expanda. Muchas gracias. A ver, tenemos una pregunta de Cristina España. Cuando sientes que estás llevando a cabo tu propósito y sientes que estás brillando, pero tu alma sigue buscando incansablemente algo, ¿qué significa? ¿Qué me quiere decir? Bueno, tu alma siempre va a buscar, porque tu mente busca el estancamiento, pero tu alma busca el progreso. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que tu alma sabe muy bien que la única manera de ser feliz es progresando en tu propósito. Así que muchas veces también tenemos que tener en cuenta de no distinguir alma y mente. O sea, hay que distinguir eso. Pero si tu alma sigue buscando, es una buena señal. Cuando tu alma deje de buscar, preocúpate. Te habrás desconectado de alguna u otra manera. Porque el alma busca el progreso y el progreso te lleva a la felicidad. Y la mente te lleva al conformismo y al estancamiento como medida de protección y de garantizar tu supervivencia. Así que no tengas miedo del progreso, ten miedo del estancamiento. Gracias, Laín. Preguntan Heréndira González, de tus libros, ¿cuál recomiendas leer primero? ¿Está en México? ¿Los puedo conseguir? Sí, yo recomiendo siempre al principio La voz de tu alma. Es el primero por el que hay que empezar. Son todos los principios. Fíjate, la idea es esta. Hay una trilogía de la voz. Hay un libro también que se llama Cómo atraer el dinero, que lo quiero enseñar porque me costó muchísimo escribirlo. Me costó muchísimo. ¿Por qué? Porque a pesar de que ya llevaba varios años con los libros, todavía seguía preso de la opinión ajena. Y a pesar de que había tenido muchísimos milagros con el libro de Cómo atraer el dinero, o sea, en mi vida con respecto al dinero, y tenía la necesidad de compartir esas enseñanzas con el mundo, porque sé que el dinero es uno de los mayores problemas del mundo. Y se puede solucionar cambiando la mentalidad de la gente, porque todo empieza en la mente. Y aún así me resistí muchísimo a escribirlo. Y escribí primero La voz de tu alma y es un compendio de toda esa información que aprendí de más de 700 libros, de todas mis experiencias y de lo que aprendí de mis mentores. Y ahí seleccioné todo lo importante, saqué la paja del trigo y puse el trigo y ahí están las leyes universales. Es decir, cómo funciona el mundo cuántico, el mundo metafísico, para poder crear nuestra realidad en el mundo físico y material. Una vez expliqué la teoría en La voz de tu alma, luego la gente me preguntaba, vale, necesito un método práctico. Y ahí fue cuando escribí Un milagro 90 días, que es la parte práctica de La voz de tu alma. Pero sin tener claros los principios no tiene sentido que te pongas a practicar. Primero la teoría y luego sales. Porque si tú te estás sacando el carnet de conducir sin conocer las señales de tráfico, conducirás y te puedes accidentar. Es muy importante primero conocer los principios, la teoría y luego aprender a aplicarla en Un milagro 90 días. Y una vez tienes la teoría y tienes la práctica, ¿hacia dónde la vas a enfocar? Y ahí es donde escribí la tercera parte que se llama Tu propósito de vida. Y es que si lo enfocas todo eso hacia un deseo ajeno, puede que tengas mucho éxito, pero cuando llegues arriba te darás cuenta de que no habrá valido la pena y no te sentirás feliz. Porque éxito sin realización personal es igual a fracaso. La única manera de ser exitosos de verdad es en nuestra estrella, no en estrella ajena. Es en el deseo de nuestra alma, es en el llamado, es en tu propósito de vida. Y después, para todas las personas que quieran mejorar la parte económica, escribí el libro de Cómo atraer el dinero, que están todos esos principios explicados, pero exclusivamente en el área económica, porque el área económica tiene algunas particularidades, y es que como la gente lo necesita, crea potenciales excesivos y se le resiste mucho más. El dinero tiene ciertas reglas que tienes que conocer y que son particulares, pero que cuando las aprendes y aprendes los principios de La voz de tu alma y los aplicas al dinero, entonces también tienes abundancia en ese área. Muchas gracias, Laín. Supe pregunta sobre la meditación, ¿no? Dice que los deseos se imaginan,
o son logrados a través de un punto. Explica la diferencia que se da en el inconsciente, o sea, ¿qué es lo que tú piensas sobre esa relación entre los deseos y el logro de los deseos? Vale, el deseo marca el camino, pero la única manera de manifestarlo es entrando en esos estados de oración, la visualización del deseo ya concedido, y que no es algo nuevo, porque si miramos las cuevas de Altamira, por ejemplo, aquí en Cantabria, en España, y nos damos cuenta de que hay las pinturas rupestres, que son las pinturas que hacían los hombres prehistóricos y que representaban una caza. Entonces representaban a los hombres cazando con los bisontes o lo que fuera que cazaran. Y cuando miras las cuevas de Altamira, te das cuenta de que las pinturas rupestres no están puestas en una zona externa donde haya luz, sino que están puestas en una cueva interna donde hay poca luz. ¿Y por qué lo pusieron allí? A 1 metro de altura más o menos, y en medio de la cueva habían 3 piedras como en forma de cama, donde esas personas encargadas de la visualización se sentaban y se ponían en su panel visionario de esa época, que era unos hombres cazando, y en esa visualización se imaginaban a ellos cazando, obteniendo las presas y creyendo que ya lo tenían, como decía San Pablo. Todo aquello que pidas en estados de oración, creyendo que ya lo tienes, lo recibirás. ¿Cuál es la única manera de entrar en los estados de oración, en estados alfa que dice la ciencia? Bajando las revoluciones, el ritmo, para que tu alma pueda salir. ¿Y eso cómo se hace? Entrando en una habitación en la penumbra, en la que se vea poco y en la que te puedas relajar y estirándote para que el cuerpo se pueda relajar más. En esos estados de ensoñación que se llaman alfa, que son los estados de oración de los que decía San Pablo, es donde los hombres prehistóricos, en esas pinturas que habían hecho, visualizaban la caza ya hecha, ya lograda y el éxito, y luego salían los responsables de la caza y tenían éxito porque anteriormente lo habían creado. Estos principios no son nuevos y lo han utilizado personas para bien, pero también personas para mal. Cuando entraron en los despachos de Adolf Hitler, todas las ciudades que quería conquistar, tenía una foto de la ciudad puesta en su despacho, con la esvástica dibujada en todos los edificios más emblemáticos de la ciudad. ¿Y qué es lo que estaba haciendo ese hombre? Estaba visualizando, creyendo que ya lo tenía, la conquista de esa ciudad. Estos poderes bien utilizados pueden abrir puertas de bendición. Mal utilizados pueden cerrar puertas de bendición. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la única manera de crear algo nuevo en nuestras vidas es la visualización del deseo ya concedido, es decir, dejar de lado el espejo y girarte hacia la imagen, pero consistentemente, porque San Pablo también decía, orad sin cesar. Y las personas fallan porque o bien no conocen bien los principios o el método, o bien lo hacen muy poco. Tú no puedes aprender la habilidad de tocar el violín estudiando 5 minutos cada día, en una vida no te va a dar. Del mismo modo que no puedes cambiar una mentalidad que llevas creando durante años y años y años, visualizando 5 minutos o media hora cada día. Tienes que dedicarle un estudio serio para cambiar esas creencias que has formado. Y yo siempre les digo a las personas, ¿qué edad tienes ahora? Pues esos son los años que llevas con un sistema de creencias que te han hecho crear una realidad. Y no lo vas a cambiar de la noche a la mañana. Jesús empezó su aprendizaje cuando nació y lo culminó a los 33 años, cuando conectó con el Cristo interior y empezó a enseñar todo lo que enseñaron a los apóstoles. Buda empezó a meditar a los 8 años y se iluminó a los 35. ¿Qué quiere decir? Si estos grandes avatares de la historia, mucho más evolucionados que nosotros, han tardado tantos años en cambiar su interior y conectar con lo que el cristianismo llama el Cristo interior o el budismo llama la iluminación, ¿por qué nosotros creemos que lo podemos hacer meditando media hora cada día? Esa es la pregunta que yo me hago. Entonces, lo más importante es que no importa cuál sea tu sueño, pero empieza ya. Aprende los principios, aplícalos y luego ten la constancia y la perseverancia que tienen, por ejemplo, los deportistas de élite, que lo conozco muy bien. No puedes ganar una medalla en unas Olimpiadas si no te has tirado 10, 15, 20 años entrenando 3 veces al día, muchísimas horas y creando esa habilidad. Y si no sabes hacerlo, la dificultad es una falta de entrenamiento.
Así que lo primero que les diría a las personas es que se digan la verdad. Muchas personas juguetean con estos principios, pero como no los practican con la seriedad que se merecen, porque no tienen la fe de que les vayan a funcionar, porque piensan esto, si tú tuvieras la fe de que esto funciona, harías lo que fuera necesario. Pero como tenemos una fe a medias, empezamos a hacerlo, pero luego nos cansamos y no continuamos, porque no tenemos la certeza en nuestro interior de que eso va a funcionar. Pero si tú tienes la fe adecuada, la fe de la certeza, de la convicción de lo que no se ve, la fe que enseñaba Jesucristo de verdad, esa fe que decías tú al principio de Piscis, de voluntad, acción y perseverancia, cuando tú tienes esa fe, entonces es verdaderamente cuando te pones a estudiar estos principios de manera seria, te pones a practicarla y obtienes los milagros. Y esa es la verdad que nos hace libres. Tienes que entrenarte en estos principios y que si grandes avatares de la historia tardaron tanto, tú también vas a llevar tiempo. Pero también te digo que si lo practicas seriamente y aprendes, lo podrás lograr y podrás cambiar tu vida. Muchas gracias, Laim. Es totalmente válido y bastante claro. No sé, es un trabajo de día a día y no nos podemos descuidar. Es importante levantarnos con ese propósito diariamente y acostarnos siempre con el propósito de seguir conectados. Es el trabajo más importante para mí. Hay una pregunta que viene de México y te la comparto porque se trata sobre una cuestión de salud de un niño. Dice Fabi Morales: buenas tardes, soy de México y mi hijo de 15 años tiene una discapacidad múltiple. ¿Hay manera de conectarse con el alma de una persona con discapacidad y comunicarle este conocimiento? Claro, totalmente, especialmente si es una discapacidad múltiple y entiendo que puede ser mental también, por eso no tiene manera de conectarse o que no hay manera de conectarse a través de los sentidos, porque o bien no pueda escuchar, no pueda ver o no pueda hablar ese niño. Por supuesto que puedes conectarte. De hecho, todos somos uno y todos tenemos ese sentimiento y todos estamos conectados de alguna u otra forma. Y todos sentimos cuando una persona nos hace sentir mal. Ese es el primer impulso y es la voz de tu alma. Todos conocemos a una persona que nada más conocerla, tienes una mala sensación. Y luego tu mente te convence para que le des una oportunidad. Y con el tiempo esa persona te acaba jugando una mala pasada. Tu alma te avisó, pero tu mente interfirió y no le hiciste caso. ¿Qué quiere decir? Que todos estamos conectados a un nivel energético, a un nivel cuántico. Es lo que la ciencia le llama el campo de energía cuántico. Aparece en la película de Avatar, que estaban todos conectados a través de ese árbol. Entonces, significaba muy bien todo esto. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que el sentimiento que tú crees en base a esa persona está afectando a esa persona también. Con lo cual, quizás no puedes conectarte con esa persona a nivel físico, pero sí puedes hacerlo a nivel almático. Y el alma es la que hace intermediaria entre el físico y el espíritu. Así que sáltate la carne, sáltate el cuerpo y vete al alma directamente, que conectará con su espíritu. Y puedes mandarle muchas bendiciones. Y esto a lo mejor ya nos metemos en temas más esotéricos que no todo el mundo va a estar de acuerdo, no todo el mundo. Por eso siempre, y con temas de enfermedades soy muy precavido. Primero de todo porque venimos de una creencia, de una medicina tradicional y que no hay que desecharla, porque si no tu mente puede generar malas pasadas. Pero también creo que, a banda de hacer caso a todo eso, es importante, sobre todo, la fe que tú tengas, porque tu fe te ha salvado. Y Jesús lo decía muchas veces, yo no te he salvado, te ha salvado tu fe. Así que cuando quieres ayudar a un niño o a cualquier persona en general, tienes que conectarte con tus mejores intenciones, tu mejor vibración, y luego conectarte con el corazón de esa persona. Y eso es lo que yo llamo el latido universal. Y cuando los dos se sincronizan en uno, puedes mandarle muchas buenas vibraciones y muchas buenas bendiciones para que esa vibración le afecte positivamente también a esa persona. Muchas gracias, Laim. Hemos tenido 200 likes en este vídeo de momento, o sea que imagínate qué buena aceptación y ahí está la gente muy agradecida, yo también. Yo también, estoy súper agradecido. Y bueno, es el momento triste porque tenemos que cortar el programa, ya vamos para 2 horas de programa y bueno, queremos dejar un vídeo que no sea tan largo y bueno, yo agradecer a todo el público, a toda la gente que nos sigue acompañando, nos siguen acompañando 400 personas
Y bueno, te dejo, Laín, antes de cerrar el programa, decirte que ha sido un programa muy bonito, muy enriquecedor a todos los niveles. A mí me ha ayudado muchísimo, me sirve muchísimo para el momento que estoy viviendo. Y nada, te dejo libre para que comentes lo que tú quieras, despedirlo de la manera que te parezca mejor. Y no cuelgues, eso sí, porque luego tengo que cerrar con música y con todo y después nos despedimos tú y yo. Vale, muy bien. Bueno, pues nada, primero de todo agradecerte a ti, agradecer a Tote personalmente y a la Caja de Pandora por la oportunidad que me han dado de poder comunicar mi misión, mi propósito de vida. Quiero decirles a todas las personas que, igual que la Caja de Pandora no ha llegado a mí por casualidad, sino por causalidad, por sincronicidad, por ley de causa y efecto, por vibración, que es como se mueve el mundo a un nivel cuántico, y todo es vibración y todo vibra. Albert Einstein lo decía, premio Nobel 1921, científico de los más respetados, y decía, todo es energía y toda esa energía vibra y se atrae entre sí por vibraciones similares en la misma frecuencia. Hemos atraído la Caja de Pandora, yo les he atraído y ellos me han atraído a mí, pero también todas las personas que estáis viendo este vídeo, tanto si lo habéis visto en directo como si lo veis luego en diferido, no habéis llegado aquí por casualidad, sino por causalidad, por sincronicidad, por serendipia, por ley de causa y efecto y por vibración, lo que significa que estás preparado para recibir todas las enseñanzas que hay en este vídeo, estás preparado para aprender a conectar con tu alma y sobre todo estás preparado para conectar con ese llamado y crear puertas de bendición y después ser bendecido para bendecir. No te creas nada de lo que hemos dicho aquí. Compruébalo. Estudia los principios de la voz de tu alma, aprende de ellos, aplícalos y luego sal allá afuera y bendice tu vida y sé la persona que rompa la maldición pasada en tu familia. Sé la persona que abra nuevas puertas de bendición para tus seres queridos y sé la persona que sea una influencia positiva en la vida de todos aquellos que te rodeas. Una misma vela puede encender muchísimas velas. ¿Qué tal si eres tú la vela que va a encender y va a iluminar la vida de todos aquellos que te rodean y que tanto quieres? Transforma tu vida tú primero y podrás transformar la vida de los demás. Quiero acabar esto contando que no es tan importante tu pasado. Muchas personas creen que el pasado determina el futuro, que la biografía que has tenido hasta ahora determina tu destino, pero tú puedes romper el molde. No importa el pasado, no importa de dónde vienes, es mucho más importante al lugar a donde vas. Por muchos nos que hayas tenido en el pasado, hay un gran sí en tu futuro. Confía y ten fe. Aprende a escuchar la voz de tu alma. Aprende a generar milagros. Conecta con tu propósito y abrirás puertas de bendición. Quiero darte las gracias de todo corazón por haber escuchado esta conferencia. Para mí ha sido un honor, un privilegio. También haber tenido el privilegio de haber contestado todas vuestras preguntas. Y espero veros pronto dentro de las páginas de los libros o en alguno de los eventos o en el curso de la ley de atracción que estoy creando. Y si nos vemos en directo, que me des un abrazo, que me des la mano y que me digas, Laín, este es mi propósito, estos son mis milagros, estas son mis bendiciones y ahora estoy ayudando a toda esta gente. Será un privilegio para mí poder conocerte en persona en algún momento, pero hasta entonces te deseo muchísimo éxito, mucha abundancia y muchísimas, muchísimas, muchísimas bendiciones. Un abrazo enorme y hasta siempre. Muchas gracias. Esa palabra me gusta, serendipidad. Esos encuentros inesperados, pero que están en vibración con nuestro ser.